¿Alguna vez sentiste que tenías la brújula rota? Que tomás decisiones, elegís caminos, reaccionás como podés, pero al final terminás desorientado. Vivimos en un tiempo donde reina la confusión. Todos dicen tener la verdad, pero cada uno va por un lado distinto. Escuchamos frases como, seguí tu corazón, hacelo si te hace feliz. Tu verdad es lo que importa. Dios quiere que seas feliz, no importa cómo. Pero ¿sabías que muchas veces lo que creemos que está bien nos aleja de lo que realmente es bueno? Hoy vamos a hablar de algo que parece invisible, pero es más real que el aire. Vamos a hablar de la voluntad de Dios. Cuidado, a veces disfrazamos nuestra voluntad de espiritualidad y le ponemos el nombre de Dios a lo que simplemente nos conviene a nosotros. Es como maquillarse frente a un espejo roto. Lo que ves no es lo que realmente sos. Y acá viene una verdad incómoda para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios no siempre se siente bien. No siempre te va a gustar. No siempre va a coincidir con tus planes. Pero siempre, siempre es buena. Porque apunta más allá de tu comodidad, porque apunta a transformarte. Ahora bien, ¿es posible conocerla? ¿O es un misterio reservado para algunos pocos privilegiados de este mundo? Muchos viven esperando señales. Si me llama antes de las 7, es de Dios. Si aparece una mariposa azul, es una confirmación. Nos reímos, pero es triste. Muchos piensan que conocer la voluntad de Dios es como resolver un acertijo celestial. Y hoy vamos a entender que eso no tiene nada que ver. Y otros directamente se resignan, dicen Dios hace lo que quiere, Dios hace lo que quiere. Yo ya no espero entender más nada. Pero ¿y si te dijera que sí se puede conocer la voluntad de Dios? Que hay un mapa claro, preciso, coherente, que no es un camino oculto en las nubes, sino un sendero marcado en la tierra para quienes quieren seguirlo. Ahora te propongo algo. Miremos adentro de cada uno de nosotros y digamos cuántas veces chocamos con la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces oramos diciendo, Señor, que se haga tu voluntad, pero en realidad estábamos esperando que Él se alinee a nuestros deseos? ¿No será que muchas veces no queremos conocer la voluntad de Dios porque tememos lo que pueda implicar? Y sin embargo, solo ahí encontramos paz, no en hacer lo que queremos, sino en descubrir lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Una voluntad que no nos aplasta, sino que nos eleva, que no nos restringe, sino que nos libera. Hoy en Elijo Creer vamos a derribar mentiras, vamos a identificar errores comunes, vamos a decirle a Daniela dónde tiene que vivir y vamos a descubrir cómo es realmente y cuál es la voluntad de Dios. Porque conocer la voluntad de Dios no es solo una opción espiritual, es el camino para encontrar sentido, dirección, libertad y vida. Arrancamos con todo este día sábado. Qué bueno que estáis del otro lado porque esto va a transformar tu manera de ver la vida. Recordá siempre, que la vida es mejor ¿cuándo? Cuando elegimos creer en la voluntad de Dios. Estás escuchando Elijo Creer. Sí, señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este lindo programa, este humilde programa, ¿sí? De 2 horas. Es mucho. Cortame la música. Es mucho. Son 2 horas, yo sé, sí. Pero no importa, la pasamos bien, ¿sí? Y con nuestros amigos que ahora vamos a presentar, vamos a pasarla genial. Bienvenida, Dina, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que ustedes vayan a ver este video. Bienvenidos a este su programa Elijo Creer, donde aprenderemos y compartiremos temas bajo la luz de la palabra. Es un programa increíble y espero que nos puedan acompañar estas 2 horas.
Qué bueno, qué bueno. Sí, ya hay gente mandando mensajes, ya hay gente compartiendo el programa. Es Qué muy, bueno. muy, muy bonito eso, Dina. Gracias por estar, por ser parte del Hijo Creer, ¿sí? Poniendo esa presencia femenina que a Augusto y a mí nos frena un poco, ¿viste? Que con Augusto ponemos primera, segunda y vamos para adelante. ¿Sí? Siempre falta, ¿sí? Ese toque femenino y te agradecemos y te damos la bienvenida a él, ¿sí? Que ya él es el Hijo Creer, ¿sí? Ya es su vivencia, su vida, su ser. Pero bueno, tuvo que conocer, nos tuvimos que conocer para darnos cuenta que él es el Hijo Creer. Así que bienvenido, Augusto. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Todo bien? Hola, 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 ¿qué tal? Pero muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo desde dónde nos estés viendo. Aquí estamos. ¿Y por qué estamos aquí? Porque en mi caso elegí creer, poder escuchar este programa que también será de mucha ayuda y mucha bendición, sobre todo con el tema que tenemos para hoy, Leo. ¿Vos qué decís? Sí. No, es un tema que te digo que podemos llegar a entrar en muchas discusiones dentro de lo que es la voluntad de Dios, pero vamos a ir a lo simple, a lo llano y a lo que tenemos que entender como para arrancar. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo me genera? Si siempre, bueno, hay un montón de preguntas, no voy a empezar a hacer las preguntas ahora porque siempre después me olvido de decirle a las personas cómo nos pueden encontrar. Le damos gracias a la FM 103.5, Radio Nueva Vida, acá desde Chascomús, Buenos Aires, Argentina, que nos permite tener este estudio para salir al aire. Le damos muchas gracias. También nos pueden encontrar en nuevavidafm.online, es la página web de la radio, y ahí dentro hay un enlace que te lleva directamente a vernos en Facebook, si querés. Hay otro enlace que te lleva a YouTube, pero en YouTube estamos grabados, no estamos saliendo en vivo por ahora. Y también puedes escuchar, exactamente, ¿sí? Puedes escuchar la radio desde de la misma página y poder descargar la aplicación también de la radio y escuchar cuando vos quieras, donde estés y donde vayas, ¿sí? Bueno, también tenemos @elhijocreer TV. Espera, que yo lo tenía anotado acá. Acá está, mirá. @elhijocreer TV, viste, vine preparado, ojo, ¿sí? @elhijocreer TV es el Instagram y el Facebook. Y también, bueno, esto es de la radio Nueva Vida FM 1035, tanto Instagram como Facebook también, ¿sí? Bueno, ustedes también tienen Instagram y Facebook, también eso lo pueden decir para que la gente lo siga, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Claro que sí. Bueno, a mí me pueden seguir como Dina Pospoy en Facebook y Dina Garza en Instagram. Es el apellido de casada, así que... Perfecto. Ahí priorizó el patriarcado. Nada. Bueno, por favor, no Por favor. Ese es otro tema. Y Augusto, es tu nombre, ¿no? En Instagram. Facebook. Bueno, sí. Sí. En Facebook estoy como Augusto Loaiza y en Instagram estoy como Augustito Loaiza 79. Un poquito en diminutivo porque, a ver, convengamos en esto, la familia, yo soy Augusto mi nombre, pero sin embargo, para mi familia siempre seré el Tito, por Augustito. Entonces, para darme un poquito el saborcito ahí a la familia, Augustito Loaiza 79. Pero mi lema en general, Augusto con gusto para servirnos. Perfecto. Sí, a mí también. Hay muchos que me siguen diciendo Leito. Ya tengo casi 42 años y me siguen diciendo Leito. Ya no tengo nada de Leito. Ya está, yo soy más Leonardo, ¿viste? Más. Así que bueno, bienvenido. Gracias, chicos, por ser parte del Hijo Creer. Ya hay mensajitos. Hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. ¿Sí? En la segunda hora de este programa vamos a tener una entrevista donde vamos a poder indagar un poquito más en profundidad, pero ahora vamos a ir charlando un poquito cada uno de nosotros acerca de lo que vemos, creemos, errores que hemos cometido, experiencias acerca de la voluntad de Dios, que es muy difícil. Yo les comentaba a los chicos que estoy pasando una situación media complicada, ¿sí? Y bueno, en la introducción hice un chistecito, que es un chiste interno con mi esposa, a ver dónde vamos a vivir, dónde vamos próximamente, ¿no? Pero bueno, Dios lo sabe. Y lo bueno, digamos, en resumen, es tratar de descansar en Él. Tratar de descansar en Él, que Él va a hacer su perfecta voluntad. Es también un poquito el mensaje que queremos dar. Pero bueno, vamos a hacer unos mensajes y arrancamos. Dina y Augusto, ¿les parece? Perfecto. ¿Sí? Ahí tenemos unos mensajitos. Dice, mira, Augusto Chavarini. Dice, hola Leo, te bendigo, amado. El Espíritu Santo te guíe siempre. Gracias, Augusto. ¿Sí? Creo que es la primera vez que nos está escuchando, así que esperemos que no se asuste, ¿sí? De nuestras caras, de nuestros diálogos y que permanezca en el programa. Eso estoy notando, chicos.
que la gente que se va agregando, gracias a Dios se va sumando, sigue, cada sábado se va aprendiendo y eso también está muy bueno. No solamente que vengan, sino que vuelvan y sigan escuchando El Hijo Crea. Así que eso les agradecemos también por estar. La infaltable Casta Piedra dice: buenos días, qué bendición poder conectar con El Hijo Creer después de la tormenta del sábado pasado. Este es el día que hizo el Señor para gozarnos y nos alegramos en él. Sí, el Salmo 118, 24 dice: saludos para todos. Sí, porque acá en Argentina hubo un temporal muy, muy grande, inundaciones, estuvo bastante complicado el asunto. César Dedes Miramar dice: buenos días, chicos, Dios le bendiga, acá escuchando como todos los sábados. Gracias, César, trabajando en la peluquería canina. Tené cuidado con los perros que te tiran el manotazo, ¿viste? Hay que tener mucho cuidado, Así que gracias a todos los que estuvieron también compartiendo. También les mandamos un saludo. Yo hago todos los saludos ahora porque después me olvido. Yo arranco el programa, empezamos a hablar, ¿sí? A Karen, ¿sí? Y a Steffi, que hoy no pudieron estar por distintos motivos. Les mandamos un saludo grande a cada una de ellas y que Dios la bendiga en el trabajo, donde estén. Y gracias por el apoyo también que nos dan cuando no están acá, tanto como Dina o Augusto, que no están a veces en el programa en vivo, siempre nos apoyamos unos a otros. Así que bueno, ¿qué les parece si arrancamos? Si arrancamos a hablar un poquito acerca de la voluntad de Dios. Y yo empecé a tomar esto de tirar frases ahí abajo mientras estamos charlando, para que la gente que vaya entrando vaya viendo de qué vamos a hablar, ¿no? No necesariamente estamos hablando justo de ese tema, pero hay caminos que parecen correctos hasta que te destruyen, por ejemplo. Otra frase es: si estás obedeciendo, y si estás obedeciendo a tu propio deseo y no a la voluntad de Dios. Esa es otra pregunta, otra frase. No todo lo que se siente bien viene de Dios también, ¿sí? Son frases como para analizar y decir está bien o está mal. Bueno, seguir tu corazón suena lindo hasta que te aleja de la verdad. Eso también, vamos a hablar del corazón, cómo tomamos decisiones con la cabeza, con el corazón. No todo lo bueno es Dios. Esa me pareció bastante buena. Y no confundas deseo con voluntad. ¿Sí? Buen punto. Buenísima. ¿Ese les parece para arrancar? Buenísima. Bueno. Yo tengo acá un pequeño concepto, ¿verdad? Para entrar ya rompiendo un poquito el hielo sobre qué es la voluntad de Dios. Y se refiere a los planes y propósitos divinos. Por eso siempre suelo decir que muchas veces es difícil para nosotros como humanos comprender este tipo de deseo del Señor, ¿no? De querer llevarnos por el buen camino. Y esa frase que pones es muy, muy profunda. Creo que tenemos mucha tela que cortar con esa pequeña frase, porque es verdad. Muchas veces confundimos nuestros deseos carnales, no lo que nosotros deseamos, con la voluntad de Dios, que es totalmente diferente a lo que nosotros siempre queremos o planeamos. Muchas veces podemos planear, ¿no? Toda la vida y decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero realmente los planes de Dios quizás son tan diferentes a nosotros y nos lleva por un camino diferente que nos toca que recorrer como camino de más, ¿no? Por así decirlo, como cuando el pueblo de Israel, ¿no? Tuvo que caminar 40 años en vez de 40 días, y es porque muchas veces no entendemos esa voluntad divina. Totalmente. ¿Augusto? Wow. Sí, la verdad que sí. Sí, yo creo que, a ver, algo principal es poder entender el significado en concreto, porque creo que bajo el criterio humano ahí donde tenemos el gran inconveniente, porque tenemos un concepto de que voluntad en el sentido, bueno, es lo que yo decido, y hay un versículo que le da mucha fuerza a esta idea, por ejemplo, es Romanos 12, en el versículo, a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí, en el versículo 2, en la parte final dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué enfatizo esto? Porque bueno, agradable y perfecta, bajo nuestro concepto, es, en lo general, es no dolor, no circunstancias difíciles, no pobreza, nada. Es como que todo suelto, desarrollado. Sin embargo, creo yo, al decir que es buena, es la correcta, agradable. Ahora, esta palabra a mí me ha llevado mucho a pensar. Porque, a ver, si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros, ¿qué es agradable? Es algo que a mí me gusta,
algo que siempre va a ser de mi gusto, pero también que nunca me va a dañar, lastimar. ¿Me explico? Entonces creo Sí, que sí. bajo ese criterio y esta media verdad que el ser humano se tiene, se complica cuando Dios dice, pero Dios dice que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Resumiendo, pongámonos a ver cualquier personaje que conocemos en la Biblia. Hombres que Dios ha utilizado, ha hecho tantas cosas maravillosas. Sin embargo, el inicio de este proceso no fue del todo placentero, no fue todo cero problemas y peligros, cero dificultades, no, 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 por el contrario, pasaron muchas cosas. Ahora, ¿llegaron a la plenitud de lo que Dios quería lograr? Pues sí, pero entonces dense cuenta, y es lo que yo he aprendido, por ejemplo, con respecto a el accidente que yo tuve. Yo Claro. siempre digo esto, ahora yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de volver a vivir. Sin embargo, le doy más gracias a haber tenido el accidente. Suena loco, Sí. pero me ayudó a ver que dentro de la voluntad de Dios esto era bueno y agradable a mí, para mi vida. En el comienzo no lo puedo entender. Sin embargo, refuerza la idea que está diciendo justamente Dina, donde la voluntad no implica muchas veces, en este caso, estas palabras que a mí me marcaron mucho, lo que es bueno y agradable, no bajo el criterio humano siempre vamos a tener esa lucha. Sin embargo, cuando nos enfatizamos y vemos desde el punto de vista de Dios, vamos a encontrar que la realidad seguirá siendo la misma. Y Jesús lo dijo, en el mundo seguirán teniendo problemas y aflicciones. La gran diferencia es que ahora contamos con su espíritu para poder seguir adelante. Totalmente, totalmente. Le mandamos un saludo grande también a Mirta Herrera desde Brasil. Dice, buenos días, Dios les bendiga, lo siga bendiciendo desde Brasil. Gracias, Mirtita. Sí, ya le digo Mirtita, ¿viste? Ya agarré mucha confianza de que nos invitó a comer en su casa a fin de año. Ya es nuestra tía, no sé, vamos a ponerle alguna etiqueta familiar. Gracias, Mirta Herrera. Muy obrigado. Totalmente, ¿sí? Y bueno, esto del deseo, de la voluntad de Dios, nosotros cada día tomamos decisiones, ya sean pequeñas, grandes, decisivas, que marcan un antes y un después. Por ejemplo, una de las decisiones grandes que podemos llegar a tener como hombres y como mujeres es entrar en noviazgo, entrar en casamiento, tener o no tener hijos, el lugar de trabajo, dónde querés vivir, para dónde querés ir, las amistades que uno va eligiendo también. Todo tiene que ver, la comida que uno come. Uno a veces dice, no, pero no, la decisión de comer todos los días en la hamburguesería famosa de la M, si vas a comer todos los días en esa, bueno, ahí te estás dando cuenta que tus deseos no son buenos, aunque el cuerpo lo pide, aunque el deseo esté fuerte, te va a hacer mal. Lo mismo, vamos a tocar también temas corporales, deseos corporales, ¿no? El hombre como una mujer cuando tiene ese deseo de estar, de intimar con otra persona, porque vieron que hay palabras que no se pueden utilizar en las redes. Entonces vamos a ir como poniendo sinónimos. El deseo de intimar con mi esposa, con no mi esposa, antes de casado, después de casado, son todas decisiones que si uno las tomara con el corazón, con lo que pinta en ese momento, y no la vas a pasar bien, vas a tener consecuencias muy negativas en tu vida. Por eso esto de el deseo, la voluntad, por ahí vos tenés voluntad de servir a Dios, vos tenés la voluntad de querer agradar a Dios, pero el deseo es como va por otro carril. Son como dos rutas que no van paralelas, sino que se cruzan. O sea, no pueden estar juntas en ningún momento, sino que es totalmente distinto. Una va para un lado y otra va para el otro. Pero está eso, ¿no? El tema de saber discernir, entender, comprender qué priorizo yo en mi vida. Mis deseos sin pensarlo, ¿no? Digamos, pongo, como decíamos recién, pongo primera, segunda y le doy para adelante, no miro las consecuencias, o ser un poco más racional a la hora de tomar decisiones. ¿Qué opinan ustedes? Decías algo bien interesante y hacía una nota aquí rapidito para no olvidarlo. Sí. Hablando algo sobre el cuerpo, ¿no? Creo que una de las mentiras más grandes que el mundo nos ha hecho creer es que mi cuerpo es mío, así que yo decido y hago lo que se me dé la gana con lo mío.
Total, no ofendo a nadie. Esa es una de las cosas que quizás siempre oímos, ¿no? Algo bastante cliché en este mundo. Pero realmente si nosotros entendiéramos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, quizás aprenderíamos a tomar mejores decisiones. Pero mucha gente no sabe esto y quizás no se habla con regularidad, ¿no? Quizás sí en una iglesia, pero fuera de la iglesia, y es lo que siempre tratamos de hablar aquí en El Hijo Creer, de la importancia de vivir como hijos de Dios afuera, en donde estemos, de practicar lo que la Biblia dice, ¿no? Y no solamente en una iglesia. Entonces mucha gente está confundida con que es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, si yo quiero, perdón, si yo quiero me mutilo una parte de mi cuerpo, o me rasgo el cuerpo, o me hago tatuajes, o como tú decías, ¿no? Si yo quiero estar con una y más personas, pues al fin y al cabo es mi cuerpo. Y creo que esa no es la voluntad de Dios. Hay un verso bastante bonito que quiero compartirles hablando de esto, que está en Efesios 5:17 y dice, no seáis pues insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, antes de hacer algo, nosotros debemos de preguntarle al Señor, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Es lo que deseas para mí? Va ¿O en yo contra de mi estoy deseo por ahí. Es muy probable que vaya en contra de lo que yo deseo. exactamente, o estoy tratando de seguir la voluntad de Dios? Así que pues te dejo, Augusto, para que tú continúes. Bueno, pero es interesante lo que has dicho, Dina, de veras, es muy importante, porque, a ver, siempre con este criterio tenemos del hecho, claro, que es mi cuerpo, yo decido, pero, a ver, por así decirlo, veámoslo de esta manera. Siempre voy a esto, cuando Dios crea al ser humano, dice que Él crea el cuerpo, todo lo que vemos físicamente, pero simplemente estaba ahí el cuerpo. Luego dice que Dios sopló la vida. O sea, eso a mí me da a entender que el dador de la vida es Dios. Este cuerpo físico, sin esa vida, no existiría. Entonces, muy importante tener en cuenta esto, que este cuerpo, ¿sí? Físico está, pero quien está en esencia, la vida nos la da Dios. Ahora, muy particular esto, y me llama la atención, y es algo que creo que lleva para otro tema que también tiene mucha relación con el tema de la voluntad, que lo también estuve viendo, es que justamente Dios le da al ser humano el libre albedrío. O sea, es en parte mi cuerpo, ¿sí? Pero ese libre albedrío me lleva a mí a decidir. O sea, esto me pone en postura de que en realidad esto no es mío, sino yo soy un administrador de esto que Dios me ha dado. Entonces, pero mira, bajo este régimen, Dios no me obliga a que tengo que rendirle cuentas, a que tengo que... No, no, no. Dios nos da simplemente el parámetro, este es el cuerpo físico que te he dado, la vida que te he dado, y tú eliges qué hacer con ello. Pero obvio, Dios siempre nos dice, si hacemos las cosas de esta manera, tendrás este resultado. Si lo haces de esta manera mal, tendrás estos resultados. Entonces, Totalmente. creo que desde ese enfoque nos ayudaría a ver la perspectiva de Dios. Y es algo que a mí en este último tiempo Dios me ha sorprendido en este aspecto, que es que siempre nos han planteado a Dios como una divinidad, un ser supremo, todopoderoso, y lo es, yo no dudo de ello. Pero sin embargo, a su vez, es un ser tan simple y práctico, ¿sí? A la cual nos da a nosotros la posibilidad de poder hacer cosas. Entonces, si cuando hallamos esa, por así decirlo, esa simpleza de la forma práctica de Dios, nos vamos a sorprender, de veras, porque hay tantas cosas que podemos hacer y nosotros en esta gran mentira como el mundo vive hoy, donde sí, porque es mi cuerpo, yo decido esto que el otro, está bien, perfecto, pero te cambiaría la perspectiva y te daría un empuje, por así decirlo, a hacer las cosas bien, pero no por obligación, no porque la religión te lo dice, no porque tus padres te lo imponen, o porque un gobierno o simplemente la ley te lo estipula, sino por el convencimiento de saber que estás haciendo lo correcto. Totalmente, totalmente. Pero viste que en el mundo, bueno, existen esas frases, como decía recién en la intro, y me gustaría a todos los que están viendo, los que nos están escuchando, que obviamente le pongan me gusta y puedan compartir este video, este programa en sus redes, nos digan y nos hablen cuáles son esas frases que escucharon, por ejemplo, seguí tu corazón. ¿Vieron? Que está esa frase muy que vas escuchando en tus familiares, en el trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son esas frases que escuchaste que vos recordás? No sé si ustedes por ahí también recuerden, vayan pensando, voy a tirar un par más por las dudas.
Pero, ¿cuáles son esas frases que te hicieron dudar, que te hicieron decir, bueno, es de Dios? Como yo, por ejemplo, decía, si me llama antes de las 7, ¿cuáles son esas frases o señales que le pediste a Dios? A veces son muy graciosas, ¿no? Por ejemplo, si me llama antes de las 7, es de Dios. O si aparece una mariposa azul, es una confirmación, ¿no? ¿Cuáles son esas frases que escuchaste, por ejemplo? Seguí tu corazón, hacelo si te hace feliz, tu verdad es lo que importa, Dios quiere que seas feliz, no importa cómo, no sé, un montón de frases. ¿Y cuáles son también, si querés, aquellos que nos están escuchando o viendo, pongan en los comentarios cuáles son esas confirmaciones que le pediste a Dios, que mirando un poco para atrás, por ahí te da un poquito de gracia. Por ahí pasó, ¿viste? Porque también en la Biblia también encontramos personas que le han pedido alguna señal a Dios y se ha cumplido. Entonces, no quiere decir que no pase. Pero bueno, a veces uno lo mira para atrás y decir, no, yo tenía que haber esperado un poco, porque a veces con esto de los deseos, que quiere que sea ya, Dios, necesito ya una señal. Por ahí la señal no va a estar en ese momento, pero más adelante. Así que aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, estaría bueno que nos vayan poniendo en los comentarios, dándole me gusta, ¿sí? Y compartiendo también el programa, diciendo esas frases que escucharon o que a veces te vienen a la mente, porque también es engañoso esas frases. Tienen como media verdad, media mentira. ¿Sí? De seguir tu corazón, hacer lo que Dios si te hace feliz o si sentís paz, ya está. Pero bueno, es un poco más complejo. Leo unos comentarios y seguimos con Dina y con Augusto, ¿les parece? Claro que sí. A ver, acá tenemos, esperá, ya me reperdí acá. Aquí está, estamos. Tiqui, tiqui. Recalculando, tiqui, tiqui, ahí está. Este ya estaba. Y tenemos a Augusto Chavarini, ya tenemos 2 Augusto en la familia del Hijo Creer. Dice Juan 16:3, dice, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablarán por su propia cuenta, sino que hablarán todo lo que oigan y les hará saber lo que habrá de venir, ¿sí? Ahí está priorizando, obviamente, esa guía que viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Luis Bastres dice, muy buenos días, bendiciones para todos. Gracias, Luisito, también por estar del otro lado. Jimena dice, buen día al conductor y al equipo del Hijo Creer, bendecido programa mientras hacemos gimnasia. ¿Estás haciendo gimnasia, Jimena? Nos escuchamos como todos los sábados, ¿sí? Dice gimnasia ahí, ¿no? Sí, bueno. Sí, no gimnasia, haciendo gimnasia, Jimé, pero bueno. Bien, dale para adelante. Sí, es mi suegra. Pero bueno. Saludos, chicos. El Señor los siga usando para la gloria y honra a Dios. Gracias, Jimé, por estar. Te mandamos un saludo y un abrazo grande. Muchos dicen lo que tu conciencia te diga, es verdad. Es verdad. Jimena ahí aportó un dato muy importante, ¿sí? Lo que tu conciencia te diga. Ya es como que si escuchás la vocecita ahí adentro que dice, dale para adelante, ya es de Dios. Y bueno, ahí estamos en duda, ¿no, Dina? Claro que sí. Yo me acordaba de una frase que yo he escuchado mucho de este lado. Y es que dice, si amas a alguien, no, déjalo ir, y si es tuyo, regresa. Son cositas, ¿no? Como muy poéticas que podemos escuchar. Sí. Pero realmente la voluntad está ligada también a la sabiduría y al entendimiento. No solamente podemos actuar conforme a nuestros impulsos. Tú decías algo del corazón, ¿no? Sigue tu corazón. Pero, ¿qué dice la Biblia del corazón? Y dice que es engañoso. Entonces, si nosotros realmente no estamos enfocados en el Señor y si no vivimos constantemente pidiendo guianza, porque eso es algo que necesitamos del Señor todos los días, que Él nos guíe hacia la verdad, que Él nos guíe a tomar buenas decisiones, que Él nos guíe a saber esperar, que Él nos guíe a aprender a callar, porque estas son cositas que en el ser humano son muy difíciles, como callarnos cuando alguien nos está diciendo algo injusto. Nosotros estamos como bien listos para poder responder, y realmente esa no es la voluntad siempre del Señor. Entonces, me gustó bastante, ¿no?, el tema que pusiste sobre la mesa, sobre los dichos que normalmente escuchamos, pero que realmente son una verdad o que van en contra de lo que es realmente la voluntad de Dios. Son la no verdad, digamos. O media verdad. O media verdad, exactamente. Augusto, ¿vos tenés alguna frase que te han dicho o algo? ¿Te acordás? No me viene
No me vine ahora a la mente, pero sí algo que sí me vino es que de repente, que esto de las frases a veces también creo hacemos como, por poner el ejemplo nosotros tres, ¿no? Poner una situación, lo que esta frase que Dina dijo, ¿no? Que le dijeron, ahora ella de repente cuando nos comenta y nos dice, chicos, ustedes tienen que hacerlo de esta manera porque así Dios me habló. A lo que voy a punto es que Dios es alguien que para una situación, en este caso lo que pasó a Dina es que le sirvió esa frase, pero eso no quiere decir que esa frase o en esa situación se tenga que aplicar de la misma manera tanto para vos, Leo, o para mí, sino es distinto. Pero algo en particular que tenemos los humanos, ¿sí? y en este caso los cristianos, es que ponemos en un marco, en un cuadriculado, por así decirlo, a Dios. O sea, como Dios obró de esta manera en tal persona, entonces me tiene que pasar lo mismo a mí, si no, no es de Dios. Y eso es algo también muy, ¿cómo decirlo? Donde como no pasa, dejo de creer y hay tantos líos y problemas, por así decirlo. Entonces, creo, lo más importante es que podamos entender esto. Dios es alguien creativo. Si no, pongamos el ejemplo más práctico. Fíjense en el animal existente en la humanidad, por favor. Si fuera que Dios siempre sería lo mismo, todos los animales serían iguales. El ser humano, cada uno de nosotros seríamos iguales y seríamos robots en ese aspecto, pero no lo somos. Somos tan únicos y originales. Entonces, siempre la voluntad de Dios se aplica para una situación, para una persona de una manera, y tal vez sea la misma situación, pero al ser otra persona, es una forma muy distinta, porque aparte, Dios como creador nos conoce y sabe cómo ir en un mismo tema, pero de forma distinta. Entonces, pues es algo también muy importante, que tratar de que no poner en un marco a Dios, decir que Dios obra así. Si no obra así, no es de Dios. Sí, sí, totalmente. Y ¿sabes lo que estaba pensando un poco también esta semana? Y bueno, de muchas decisiones que tengo que tomar en mi vida, que Dios me ayude y me ilumine, que muchas veces el ser humano, todo el ser humano, cristiano o no cristiano, por ahí hace esta comparación, ¿no? O esta línea de pensamiento. Dios es bueno, estamos todos de acuerdo, Dios es bueno. Dios quiere lo mejor para la humanidad, por ahí muchos están de acuerdo, muchos no, pero bueno, sí. Yo voy a la iglesia, ayudo, soy buena persona, Dios quiere lo mejor para mí. Sí, ponele, ¿no? Todos nos podemos llegar a poner de acuerdo. Entonces, lo que tengo que hacer o la decisión que tengo que tomar me tiene que hacer feliz. Me tengo que sentir bien. Y acá encontramos como un punto, ¿no?, de reflexión, de pensamiento, que a veces las decisiones o lo que nos pasa no siempre son cosas buenas. Porque yo siempre estábamos charlando con mi señora esta semana, miremos un poco la vida de José, ¿no? El hijo de Jacob, ¿sí? Que después fue Israel. Su vida con los hermanos, sus hermanos lo agarraron a piña, lo tiraron en el medio de un pozo que estaba vacío. Encima yo me imagino que quedó todo así, todo quebrado. Lo vendieron, lo quisieron matar. La pasó, pero no bien, re mal. ¿Entienden? Entonces, la vida lo llevó por un camino que vos decís, no está Dios conmigo, estoy solo. ¿Hice algo malo? O sea, ¿entienden? O sea, ese razonamiento de que todo nos va a hacer feliz. No, hay un proceso que a veces quiere hacer Dios. Yo digo a veces porque por ahí no, dependiendo cada circunstancia, Dios quiere en tus decisiones, en esa voluntad que Él tiene y de nuestros malos deseos, quiere trabajar en vos. Quiere trabajar en tu corazón, quiere trabajar en tus pensamientos, quiere trabajar en tu actitud, en cómo reaccionás ante circunstancias, si lo seguís dando la gloria o empezás a mirar para otro lado, te sentís más autosuficiente y a veces Dios te saca cosas para que aprendas a depender solamente de Él. Un montón de cosas que pueden venir en relación a todo esto. Y es esto, de que no siempre la voluntad de Dios o las decisiones que vayamos a tomar nos hacen felices. No sé cómo, si es la palabra feliz o algún sinónimo, pero que te sentís bien. Hay veces que no. A veces tenés que decir, agachar la cabeza y decir, bueno, Dios, es lo que vos me estás dando. Por algo me pasó esto. Y no solamente mirar atrás y decir, bueno, habré hecho algo malo y todo eso. No, la voluntad de Dios es agradable, es buena y perfecta, como recién decían mis compañeros, y vos tenés que aprender a descansar.
te digo vos, pero me estoy hablando a mí mismo, ¿no? Tenemos que aprender a descansar en esa voluntad. Yo creo que si uno busca realmente a Dios, lee su palabra, todo lo que pasó, mucha gente de la Biblia, muchas personas de la Biblia que hoy podemos leer, que han pasado cosas terribles y peores por ahí que nosotros, el final fue lo mejor. Por ahí el transcurso de su vida, te digo que fue un 90% patético, horrible, indeseable, pero ese último 10% de vida que le dio la gloria a Dios fue algo superlativo, para así decir una palabra, y eso es lo que te tiene que dar paz. Eso es mi humilde opinión y es lo que yo vivo muchas veces, decir, bueno, en esta decisión que es muy complicada que tengo que tomar, ¿tengo paz? No tengo paz, porque estoy nervioso, no sé para dónde ir, para allá, le pregunto a este, le pido consejo al otro, y Dios te llama a descansar en Él, a tener paz, ¿sí? Que también Él es soberano y Él hace su voluntad. Por más que vos pienses que elegiste mal o elegiste bien, su soberanía para mí está por sobre todo, que ya vimos, ya hay un programa que se llama La Soberanía de Dios, los invito a que vayan y vean, ¿sí? En YouTube, ya estamos en YouTube, eso no lo había dicho, me parece. Estamos en YouTube y hablamos acerca de la soberanía de Dios y para mí eso está por arriba de nuestra voluntad. Ahora seguimos con Dina y Augusto, ¿sí? No se olviden lo que van a decir. Leo 2 comentaritos rápidos. Jimena dice, debemos pedirle al Señor sabiduría para poder comprender y tomar decisiones correctas y comprender que si tomamos decisiones propias es cuando vienen los fracasos en todas las áreas de nuestra vida, dice Jimena. Y nuestra amiga Mirta dice, es aprender a confiar en Él. Muy bien, muy bien. Gracias por los comentarios. Seguimos con Dina, por favor. Claro que sí, mientras te escuchaba hablar venía algo a mi mente, y es que tú decías a veces que tenemos que pasar por circunstancias difíciles, ¿no? Tomando en este caso a José, pero venía a mi mente algo. Muchas veces Dios nunca nos va a permitirnos saber qué es lo que tenemos que recorrer, ¿no? Porque si fuese así, probablemente haríamos lo que hizo Jonás, ¿verdad? En vez de irnos para donde Dios nos mandó, nos vamos para el lado contrario. Y es que realmente a los humanos no nos gusta pasar por circunstancias difíciles. A nadie, dime, ¿a quién le gusta estar pasando por un problema, una enfermedad? Pues no, pero es necesario. Creo que es una manera en donde Dios empieza a pulir nuestra vida para algo bien importante, para lo que tú decías, depender de Dios. Claro. Porque a nosotros nos gusta sentirnos seguros, ¿no? Y podemos sentirnos seguros con lo que tenemos, quizás tenemos una economía muy buena y eso nos hace sentir en parte seguro. Pero puede venir la temporada en donde todo lo que teníamos se acaba. Entonces, ¿cómo entender la voluntad de Dios con eso, Señor? Pero si me estaba yendo tan bien, yo trabajo, probablemente si es un buen cristiano, yo doy para tu casa. ¿Qué está pasando? Y es que la vida es una escuela, es un aprendizaje. Y donde tenemos que aprender a depender 100% del Señor en todas las áreas de la vida. Y todos somos diferentes. Probablemente Augusto es mucho más maduro y entendido que yo en unas áreas de su vida, o tú, Leo, tú puedes entender cosas que quizás yo no entienda. Por eso nuestras circunstancias siempre van a ser diferentes. Pero hay algo que yo he entendido, chicos, en cuanto a las situaciones difíciles de mi vida. Y es que me tienen que servir para poder modelar lo que Cristo ha hecho conmigo, aún en las dificultades más difíciles. Entonces, cualquier cosa mala que yo pueda estar pasando o vivir, aunque en su momento me haya costado quizás entenderlo, ahora puedo darle gracias al Señor, como decía Augusto con lo de su accidente, darle gracias al Señor por esas situaciones aún tan complejas, porque ahora Dios me permite, ¿no? Imagínense, tener un pequeño espacio acá con ustedes, poder hablar de la gracia y la misericordia del Señor y poder llegar a otras personas. Así que cualquier persona que nos esté viendo que está pasando algo difícil, que no puede entender la voluntad de Dios en este momento, lo único que yo te puedo decir es, ora, confía en que de esa cosa que quizás tú la ves mala, Dios va a orar para bien, porque esa es la soberanía del Señor. Wow, la verdad que sí. Hay una profundidad en todo esto y creo, mira, esto me lleva está en la palabra de Dios cuando dice todo ayuda para bien. ¿Y todo qué es? Todo. Ese todo implica lo agradable, lo bueno, lo doloroso, lo triste, lo feliz, o sea, todo. Todo siempre ayuda para bien. Ahora, para bajo nuestro contexto o nuestro entendimiento creemos que es ilógico. No, pero ¿cómo el dolor me va a hacer feliz?
¿no? Pero a ver, yo lo que creo es que cuando la palabra dice, y Dios nos destaca, nos hace recordar esto, es porque hace hincapié, creo yo, en la finalidad y en el concepto general, por así decirlo, de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque cuando todo, en una forma de hablar humana, por ejemplo, hay una frase que dice, no hay mal que por bien no venga. O sea, si te pasó algo malo, algo bueno se puede aprender. Ahí se aplica, digo yo, este texto dice, todo ayuda para bien. ¿Y qué se puede rescatar del dolor? ¿Qué se puede esa parte cosa negativa que no nos gustaría pasar? Yo lo que creo es que ahí aprendemos a valorar la vida y darle prioridades a nuestra vida misma. ¿Por qué? Porque, y en primer lugar me pongo esto, no lo digo porque según la Real Academia lo dice, no, simplemente en mi línea, por ejemplo, a mi accidente, he descubierto eso, que me he dado cuenta que, a ver, Dios ha sido, aparte de ser bueno conmigo, fue algo aparentemente negativo, no lo esperaba, pero sin embargo me hizo replantear mi vida, hacer una reforma en mi vida donde las prioridades cambiaron. Obvio que mi sentir humano le costó o le dolió, le incomodó, pues sí, pero sin embargo, en el trasfondo principal de lo que del ser humano es, ¿no? Y que necesita sí o sí, pues me di cuenta de que era la mejor manera de poder haber logrado este equilibrio. Por eso siempre lo digo, le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de volver a vivir, pero le doy más gracias a haber tenido el accidente. Y eso es algo puntualmente que nos cuesta entender a los humanos. Sí. Y bien, como te hiciste mención, Leo, veamos cualquier personaje en la Biblia, qué hombre de Dios que ha tenido una promesa donde Dios le habló y le ha dicho algo tremendo y todo fue, todo fácil, rápido, ya instantáneo. No, hubo un proceso. Uno dice, pero ¿por qué tendríamos que pasar ese proceso si es tan incómodo y molesto? ¿Por qué no lo pasamos de lado? Miren, el ejemplo más práctico sobre esto lo hizo Jesús. ¿Por qué? Dios mismo, al mandar a su Hijo Jesús a este mundo, pagó el precio. Había un fin, que era la salvación, pero había un precio que pagar, algo que humanamente imposible, pero para Dios, mediante Jesús hizo el sacrificio que hizo, se pudo dar. Pero sin embargo, yo lo que creo que siento que Dios, más allá de cumplir la voluntad de su Padre, también sintió una satisfacción en su vida, es decir, la voluntad de Dios es perfecta, se pudo realizar a través de esto. Y es la palabra que yo recibí luego cuando me levanté del accidente y salí de ese coma, ¿no? Donde Dios me dijo, esto no es castigo ni es olvido. Yo tengo un propósito con tu vida. Y es lo que Dios quiere hacernos recordar a cada uno de nosotros. Cuando te pasa algo difícil, algo que no puedes manejarlo, lo primero que hacemos como humanos es aplicamos nuestro sentido común. Me voy a esforzar, yo puedo, nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, nuestro dinero para, por ejemplo, el tema de salud, para poder verse de aquí a acá, lo que tú quieras. Y cuando hacemos todo y vemos que no se puede, ¿qué es lo que hacemos? Dios, por favor, te pido. Y en cierta manera suena ilógico, pero Dios no quisiera que pase eso, en serio, de veras. Pero en cierta manera también es bueno, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a darnos cuenta de que sin Él no podríamos lograr absolutamente nada. Y Dios, bien que de repente Él está esperando a ellos, no es como el padre del hijo pródigo. No lo dijo, no. Ustedes se imaginan que Dios cuando después mete la pata y nos acercamos a Él, que Dios diga, ahora vienes, ahora sí vení, después que te dije tantas veces que te hablé y te dije, ahora, bueno, no. Como la palabra del hijo pródigo, el padre salió a abrazarlo, dijo, qué bueno que estás de nuevo aquí. Y es lo que Dios justamente espera eso de nosotros. Totalmente, sí. Muchas veces nosotros actuamos así, ¿no? Ahora venís con el caballo cansado, se dice acá por mi favor. Así, ahora venís. ¿Sí? Pero bueno, gracias a todos los que están poniendo me gusta, están compartiendo, están comentando también en los comentarios, valga la redundancia, cuáles son esas frases que te engañaron por un momento o a veces te vienen a la cabeza, como por ejemplo, seguí tu camino, seguí tu corazón. Si te hace feliz es de Dios, Dios quiere que seas feliz, no importa cómo. Bueno, ¿cuáles son esos comentarios que te vienen a la cabeza o esas frases que no te llevaron por un buen camino, sino todo lo contrario? Así que le damos gracias a todos los que están poniendo. Acá nuestra amiga Mirta Herrera dice, él está en control de todo, ¿sí? Él está en control, ahí lo corrigió, él está en control de todo, esto es cierto. Y bueno, muchas veces también
cuando uno habla de los personajes de la Biblia, ¿no? Las personas que fueron reales y que vivieron esa vida, empezás a analizarlos y te llena de emoción y decir qué iguales que somos, qué terrible que somos, ¿no? Porque Dina nombraba a Jonás, que, bueno, el resumen de Jonás se hizo lo que Dios quiso, ¿no? Obviamente. Pero hay un propósito, todo un trabajo en el corazón de nuestro amigo Jonás, y muchas veces somos Jonás en ese sentido. No quiero que me trague ninguna ballena ni ningún animalito, pero a veces pasamos por esa situación. Pero lo bueno es que el final, como digo yo, estaba diciendo hace un ratito, el final se hace lo que Dios quiere, y el propósito que Dios tenía para esa ciudad se cumplió, ¿sí? Después de un tiempo de proceso en la vida de Jonás. Y yo también creo que la vida de Jonás cambió, no es solamente que lo hizo porque, bueno, ya está, estoy acá, Dios quiere, bueno, dale, no. Lo cambió su corazón, cambió su forma de ver las cosas, conoció también más la voluntad de Dios, y bueno, podemos llegar a tocar un montón de temas con Jonás, y bueno, con todos, porque también he hablado con mi esposa el otro día, bueno, en esta decisión que tenemos que tomar, de dónde ir a vivir, dónde vivimos y todo eso, que Dios le dijo a Abraham, bueno, deja todo y andate. No le dijo dónde, cuándo, que si se tomaba el subte, el colectivo, un taxi, un Uber, nada. No dijo nada. Dejá y andá. ¿Y para dónde? Andá. Y no se sabe dónde. Entonces muchas veces Dios permite ciertas circunstancias para esto, para depender de Él, pero siempre accionando, siempre haciendo algo. ¿Sí? Porque mi señora me decía, bueno, está el ejemplo ese de el chico, la chica que quiere su trabajo. Dios, dame un trabajo, pero espectacular, que gane tanto, que haga tantas horas, se queda en la casa esperando y mirando el teléfono para que alguien la llame. No, tenés que accionar, tenés que ir a buscar, tenés que golpear puertas, tenés que educarte, tenés que profesionalizarte, tenés que hacer cursos, lo que sea, y para cuando llegue ese momento, ¿sí? De ese puesto, buen puesto de trabajo, con buena paga, con buena remuneración, vas a estar preparado. Ahora, si no estudiaste, no te capacitaste, no hiciste ningún curso, no sabes inglés, que muchos puestos son los buenos, son los que sabes hablar inglés fluido, como yo, ponele. Son los buenos, pero si no te capacitaste, no estudiaste, cuando llegue ese momento, no vas a estar apto para tener ese trabajo, ¿no, Dina? Hablas de un concepto bastante importante en cuanto a la voluntad de Dios, y es que a veces pensamos que Dios lo tiene que hacer todo por nosotros, porque yo soy hijo de Dios, Dios me tiene que proveer, y como que crees que te va a caer del cielo, si tienes un trabajo, pues Dios me va a ayudar. Y tú dijiste algo que a mí me encanta siempre compartirlo con las personas que hablo, y es la importancia de prepararnos. Dios hace su parte de lo sobrenatural, pero nosotros tenemos que hacer otra, que es prepararnos. Claro. Y quiero compartirles rapidito algo que viví hace quizás 3 años, porque ya en el lugar donde vivo tengo como 3 años de vivir. Y es que vivíamos en una casa un poco más pequeña, que tenía bastantes problemas. Los dueños de la casa casi nunca se hacían cargo de las responsabilidades, nos tocaba a nosotros, ¿no? Como arreglar el cuarto, pintar. Pasa siempre. Cosas que teníamos que hacerlo nosotros, pero wow, yo siempre decía, bueno, estamos viviendo aquí, están nuestros hijos, así que toca. Pero llega una oportunidad, Leo. La señora de la casa nos dice de un día para otro, ok, el próximo mes, que ya faltaban, te digo, como 2 semanas para que llegara ese próximo mes, tienes que pagar $300 más. Y yo, ¿me estás cobrando $300 más por una casa que quizá no arreglas, no está como a mí me gustaría? Y pues yo no, una amiga me dijo, ¿sabes? Están rentando una casa en un lugar muy bonito que quizás yo con mis ojos de Dina, nunca imaginé poder estar en un área muy buena. Sí. Y digo, bueno, pues vamos a verla. Yo muy contenta le dije a mi esposo, mira, están rentando una casa. Y me dice, no, porque esa área es muy cara. Y de hecho sí, tenía que pagar un poco del doble de lo que normalmente yo pagaba. Así que te estoy hablando de que era una cantidad considerable, no lo que teníamos que pagar más. Sí, sí. Pero yo le digo, vamos a verla. Hace como 2 años antes de que nos pasara todo eso, yo en un papel, en una hoja común, hice un dibujo medio chueco porque lo mío no es dibujar.
y dibujé como quería la casa, mi casa. Y no les miento, Dios es testigo, venimos a este lugar y estaba todo exactamente como yo se lo había pedido al Señor. Y Dios me dio un extra. Mira, Dios me dio un extra porque en la casa, en el dibujo, yo no le puse piscina. Y nuestra casa tiene una piscina. Entonces venimos y cuando el Señor me dice cuánto, yo le digo a mi esposo. Y mi esposo me dice, no, perdón, pero no la podemos pagar. Esto no nos va a alcanzar. Y yo, bueno, Señor, lo pongo en tus manos. Tú eres el dueño del oro y la plata. Y no. Nos fuimos, el Señor nos llama una segunda vez y nos dice, mi esposa quiere conocerlos, pero quiere conocer a toda tu familia, así que trae a tus hijos. Nos trajimos a nuestros 2 hijos, a nuestros 2 perritos, porque tenemos dos perritos, y nos presentamos. Dios es el que hace esto. Dios puso gracia en nosotros y el Señor me manda un mensaje: Dina, la casa es de ustedes, espero que sus hijos vivan felices y crezcan bien en ese lugar. Perfecto, yo estaba feliz, pero venía algo, el que mi esposo dijera sí, porque ese no es el proveedor de mi hogar. Llevo 3 años viviendo en este lugar y Dios ha sido fiel. Nunca nos ha faltado nada. Dios ha sido bueno. Entonces, para aquellos que tienen que tomar una decisión, Leo, todos los que nos estén escuchando, aprendan a esperar en el Señor. Muchas veces nosotros queremos las cosas así como, bueno, un chasquido de dedos, pero es en el tiempo del Señor. Entonces, eso quería compartir con ustedes. Dios es bueno, Dios es maravilloso. No perdamos la fe. Muchas veces decimos, bueno, yo no lo voy a poder pagar. Claro, probablemente nosotros no, pero no te olvides de Dios. Y también siempre sin salirnos, ¿no? De ver también nuestro alrededor, nuestro trabajo, porque no es que podía pagar $1,000,000 por una casa tampoco, pero era algo que yo consideraba que Dios no nos iba a desamparar y ha sido así. Muy bueno, muy bueno. ¿Augusto? Wow. Terrible, ¿no? A ver, algo parecido nos pasó a mí. Recuerdo, nosotros cuando con mi esposa en planes nos íbamos a casar, dijimos, pero para la cabeza del hombre lo que pasa primero, a ver, necesito tanto para esto, tanto para aquello, tanto para esto, dinero, y no lo teníamos. Entonces decíamos, bueno, entonces cuando tengamos el dinero, nos pensaremos en casarnos. Le dije a mi esposa. Un amigo me dice, ¿tú quieres ver la voluntad de Dios hecha? Sí, le digo. Pon la fecha, me dice. Bueno, pero todavía no tengo la plata. Le digo, pon la fecha. Y dije, ¿no seguro? Pon la en fecha. 5 años. ¿Quieres ver el modelo? De veras, te digo. Y dije, bueno, está bien, señor, acepto. Pusimos fecha para casarnos. No teníamos, mira, a ver, entre todas las cosas, faltaban muchas cosas. Por ejemplo, una anécdota que tuvimos era para el salón de fiesta que había que pagar para esto, para el catering y tantas cosas. No teníamos el total para ese momento. Cuando llegamos y hablamos con la institución, pues le decimos, mira, nos gustaría, y bueno, nos sale tanto, pero no tenemos el total, tenemos la mitad. Mira, nosotros no somos de ofrecer, tienes que pagar el total. Hace un silencio la chica y luego dice, pero, así me dice la chica, pero algo me dice que lo tengo que hacer. Yo dije, bueno, me quedé ahí. Así que me hizo el contrato para el catering y toda la fiesta, que no teníamos el dinero total, ¿sí? Luego, a ver, para bendición mía, no fue una anécdota porque, a ver, yo sentí en el casamiento, en plena fiesta, los amigos que venían, Augusto, que Dios te bendiga, me abrazaban. Yo sentía que me metían mano en el saco, en el pantalón, por todos lados. Ya después, cuando veo, ¿por qué me pesa tanto el saco? Cuando al final de la fiesta, me habían llenado de billetes y cuando cuento el dinero era justo dinero que me hacía falta para poder saldar con lo que voy a hacer la fiesta. O sea, a lo que voy es que, fíjate, no lo pensaba, no decía, no se podría, no se puede, pero sin embargo, el creerle a Dios y esperar, pues simplemente las cosas se van a dar. ¿Quién iba a pensar que iba a aparecer este dinero y que las cosas se dieran de esa manera? Lo mismo pasó con el tema de casa, Lina, eso es algo, creo yo que no es casualidad, porque cuando tramitamos la casa, cada uno de nosotros sabemos lo que implica un alquiler en este caso un departamento, ¿no? Tenemos, a ver, que tenemos el recibo de sueldo, que seguro anticipado 1 o 2 meses, es garantía, esto. No teníamos nada, ¿sí? Pero la persona que nos da la novedad es una persona que cuando fuimos a hacer las alianzas, los anillos,
me comenta, ¿no? Mira, ¿y cómo estás? ¿Y que te vas a casar? Una conocida nuestra, también una amiga de la iglesia. Y le dijimos nuestra realidad. Ah, bueno, pásame tu número, cualquier cosa, si yo sé de algo te aviso, me dice, perfecto, le pasé mi número. Y luego, pasado unos días, me llama, me dice, Augusto, mira, yo tengo un departamento, ¿sabes? Y siento en mi corazón, y Dios me habló y me dijo que te lo tengo que dar. Yo dije, ay, ay, ay. Le digo, pero, le digo, mira que yo todas las cosas que necesita para alquiler no lo tengo, mira el dinero no, tampoco no lo tengo. No, tú no te preocupes, con mi abogada, ya he tramitado todo, tú anda y habla con mi abogada. En fin, y me habló con la abogada y todo se dio, y tampoco, mira, no fuimos a ver el departamento. Nos fuimos el lunes de miel con mi esposa y cuando regresamos recién lo fuimos a ver. Y cuando lo fuimos a ver, un departamento a estrenar. No, qué Yo bueno. dije, Wow. gracias. Porque, a ver, yo, o sea, no me lo imaginaba, pero el hecho de creerle a Dios, simplemente, eso que enfatizo en esto, ¿no? De que muchas veces la voluntad de Dios es perfecta, es buena y es agradable. Agradable en el sentido, en la complejidad de cómo se iba dando cuenta, pero me hace falta dinero, pero no me falta el papel, esto que el otro, obvio que nos agobia en cierta manera, pero el confiar en Dios y los resultados que luego se dan, pues creo que magnifica su nombre. Nosotros decimos, wow, al menos yo personalmente dije, Señor, gracias. Solamente digo, como deciste, estuvo genial, de verdad. Muy bueno, muy bueno. La verdad que sí, son testimonios. Y mucha gente está mandando comentarios de su propio testimonio, como es el caso de una amiga personal acá de la iglesia, Liliana González, la peluquera de la iglesia. Dice, mando por acá el mensajito, pero me lo mandó acá en el WhatsApp privado mío. Dice, el mensajito porque estoy escuchando por la aplicación, ¿sí? Recuerden que pueden entrar a nuevavidafm.online y descargar la aplicación y escuchar la radio cuando quieren. Yo he aprendido que en el momento más triste pude abandonarme en los brazos del Señor. Ahí tuve que morir a mi yo, y no fue fácil. Y sigo aprendiendo que Él es mi fortaleza y lo mejor que me pude, esperen que se me fue, que me pudo haber pasado de este lado de la eternidad. Paz, hermanos, me encanta el programa, ¿sí? Es lo mejor que le pudo haber pasado a ella en el momento más triste, es eso, confiar, esperar, descansar en Él. Esa paz que solamente Dios te puede dar, que no es como la paz que puedes llegar a encontrar en el mundo, solamente Él la puede dar. Bueno, nuestro invitado ya está conectado, ¿sí? Ya lo vamos a ir presentando, pero vamos a leer unos mensajitos más y vamos a una pequeña pausa, ¿sí? Así nos ordenamos, tomamos agua, hace una hora que estamos hablando acá los tres, ¿sí? Tenemos que hacer cosas también. Dice nuestra amiga, acá está... ¿pueden leer, chicos? Que está muy lejos. Sí, no te preocupes, yo te ayudo. Dice, si estamos en las manos de Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Acordémonos de José. El Señor siempre ve el final. Amén. Me encanta eso. Muy bueno. Nosotros, viste, estamos medio cieguitos ahí y no comprendemos. Por eso les digo esto de descansar, tener paz y confiar en Él. Cuanto más lo conocemos, cada sábado lo estamos conociendo cada vez más a Dios y más confianza deberíamos tener, más seguridad. Acá tenemos nuestra amiga, dice... Jimena. Mi hermano tuvo un ACV, no sé exactamente qué es eso, en este proceso de recuperación. Un ataque cardíaco. Ah, lo siento mucho. Ok. Dice, en este proceso de recuperación, sus hijos volvieron a hablarse entre ellos, ayudando entre todos a su papá, y estaban todos peleados. Gloria a Dios, a veces las dificultades no sirven para este tipo de cosas, no para la reconciliación. Totalmente. Dios ¿sí? obra de una forma muy particular, de verdad. Puedo dar testimonio de eso, con el accidente que tuvo, las repercusiones que tuvo. Hay gente que de repente que conoce a Dios y me dice, Augusto, después de tu accidente, ver como ahora sí le creo a Dios. Gente no cristiana me dice, Augusto, de veras, para que vuelvas a vivir tu Dios sí que te cuida, amigo. Yo quiero conocer a tu Dios, de veras, porque no, para que haga eso, la verdad que wow. Y de repente también he tenido familiares, amigos, donde tuvieron pelea durante muchos años. Sí, y cuando se enteraron de mi accidente se pusieron a orar por mí y luego en esa petición de oración por mi vida se pidieron perdón entre ellos y arreglaron sus problemas. O sea, date cuenta, todo ayudó para bien. Lo que es la voluntad de Dios. Sí, el mensaje de Jimena, a veces los mensajitos, si son muy largos, por ahí no salen tanto acá en la pantalla. Yo los sigo leyendo porque faltaba un poquito, dice, de recuperación, sus hijos volvieron a hablarse entre ellos, ayudándolo
entre todos a su papá y estaban todos peleados. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Pero bueno, Jimena también dice, yo pienso que Dios permitió esto para unirlos. Obviamente, pasó eso malo, que muchas veces no entendemos por qué, pero obviamente que fue para unirnos. Yo creo Leo, que sí. Muy bien, sí, dime. Leo, quiero hacer un pequeño hincapié, y no, esto no lo digo en esto lo que está diciendo, o sea, Dios, cuando se dice Dios lo permitió, es como que Dios quiso que pasáramos por ello. A ver, quiero hacer un hincapié en esto, de forma particular por la experiencia vivida, y eso creo algo que Dios me ha hecho ver, y me dio mucha paz en el corazón. ¿Sí? Partemos por esto. Creo que la voluntad de Dios es tan buena, y Él nos establece ciertas normas para que si las cumplimos al pie de la letra o de la forma correcta como Él nos lo pide, vamos a disfrutar de muchas cosas. Sin embargo, cuando también lo hacemos de la forma incorrecta, hay consecuencias. Dios nos puede perdonar, de seguro, y lo hace. Pero sin embargo, tenemos que hacer afrenta a las consecuencias de esas malas decisiones. ¿Por qué digo esto? Pero sin embargo, Dios utiliza esa afrenta, esas consecuencias que tenemos que hacer afrenta a nosotros, y los direcciona de una manera tal para que nos demos cuenta que siempre Él está pendiente de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que, a ver, no es que Dios quiso que nos pasara algo malo para que nos diéramos cuenta, no. Él simplemente hace las cosas, dice, hazlo bien y tendrás esto. Ahora, cuando lo hacemos mal, hay resultados, pero sobre esos resultados también Dios tiene ese, como padre, tiene ese corazón donde lo encamina y te hace ver de que Él nunca, nunca te va a dejar de lado. Por el contrario, siempre va a estar para ti. Gracias, Augusto. Quería también rapidito, Leo, perdóname decir esto. No podemos justificar nuestras malas decisiones con la voluntad de Dios. Es algo totalmente diferente. Y el por qué muchas veces tenemos que pasar circunstancias difíciles es por la dureza de nuestro corazón. Así que cuando vayamos a decir, era la voluntad de Dios, tú tienes toda la razón, Augusto, tengamos mucho cuidado. No siempre Dios quiere las cosas malas para nosotros, o nunca las quiere, simplemente que nosotros como seres humanos muchas veces agarramos el camino más largo. Totalmente. Yo siempre le digo a la gente un ejemplo de que cuando Dios tiene que ablandar un corazón de piedra, ¿cómo harías vos para ablandar la piedra? Y bueno, exacto. Por eso. Qué bueno. Bueno, otro mensaje dice Mirta, te puedo contar mi testimonio, estudié por mucho tiempo y no entendía para qué, porque pensaba en mi futuro, en mi tranquilidad, pero Dios tenía otro propósito, llevarme a otro país y comenzar de nuevo a los 60 años. Y hoy lo que estudié como idioma me sirvió para poder comunicarme con África, Estados Unidos y ser intercesora. Todo fue para que Dios sea glorificado. Muy bueno, muy buena historia, Mirta, ¿eh? Un día la vamos a llamar a nuestros oyentes para que cuenten en vivo, ¿no? Y hacemos tipo una entrevista a nuestros oyentes de esas historias de vida muy lindas que tenemos entre todos. También tenemos a Nancy González, dice, Nani González, buen día, saludos desde Río Bamba, lindo programa, felicitaciones, muchas gracias, Nani, por estar. Sí, acá tenemos, Casta dice, sí, Dina. Te está hablando a vos, Dina, Ojo, Ok. Vamos a ver. Nuestro alquiler se fue muy arriba, entonces dijimos, como no podemos alquilar, vamos a comprar. ¡Pum! Así. Y compramos una casa, en cómodas cuotas como si fuera un alquiler. El Señor guía maravillosamente. ¡Wow! Maravilloso. Es una forma, o sea, si no dejaban eso, no compraban la casa, fíjate. Exacto. Claro, totalmente. Y Nani González dice, yo vine desde Colombia a Ecuador, bajo una palabra de Dios, no quería dejar mi zona de confort, vine llorando, dice jaja, pero aquí ha sido mi tierra de leche y miel. Aunque no entendamos, Dios tiene el control. Muy bueno, muy lindas las historias de vida. Bueno, tanto Augusto como Dina también, que tuvieron que dejar su país de origen y Dios los está bendiciendo de esa forma. Con todo lo que yo, a mí me cuesta. Creo que el invitado de hoy también tiene algo para contarnos de eso, de su ciudad de origen, o que no está no está viviendo donde nació, digamos, ¿no? Y eso está bueno también para hablarle acerca de la voluntad de Dios, lo que vamos a tener ahora en la próxima charla. Y bueno, vamos a una pequeña pausa, ¿le parece? Tomamos un poquito de agua, vamos al baño, tranquilo, lleven papel por las dudas. ¿Sí? Y chancho, ¿sí? No está mi esposa para retarme. Pero bueno, es parte de la vida, Augusto, escúchame. ¿Sí? Si lo dice es porque lo ha pasado, entonces por eso está dando ese consejo. Por eso.
Siempre antes de sentarse, uno tiene que pispear ahí, mirar a ver si hay o no hay. No te vas a llevar una linda sorpresa. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando con nuestro amigo, nuestro invitado del día de la fecha, acerca y más profundamente acerca de la voluntad de Dios. No te vayas, enseguida volvemos con más Elijo Creer. Seguimos acá con más Elijo Creer. Seguimos con Augusto y ahora vamos a hacer vamos a saludar a las personas que están poniendo me gusta, que no están compartiendo ni nada, pero sí le ponen me gusta y eso está muy bueno. A ver acá. Estás ahí, estabas, Dina, no te puse, perdón. Dije, ¿dónde está? Dije yo. Me había olvidado, Dina. Avisame. Oh, wow, no. Porque yo estoy viendo 38 cosas al mismo tiempo y a veces se me escapan algunas cositas. La edad dirán algunos, pero bueno, esos son los malos. La gente que no te quiere. Pero bueno, a ver, espera, dame un segundito que estoy poniendo acá me gusta. Los que pusieron me gusta, le mandamos un saludo a Carolina Tosini y Silvana desde Uruguay. Bueno, Augusto Chavarini también, que nos estuvo mandando mensajitos, Luis Batres, Griselda Paez, Jimena también, le mandamos un saludo a mi suegra. Y a todos los que están poniendo me gusta, compartiendo, a Pablo Ríos también estoy viendo que está poniendo me gusta. A Jaime Bajaña, que fue el invitado de la semana pasada. Está bueno que los invitados se copen, ¿no? Y se enganchen para mirar el programa también, no solamente de invitados, sino que después nos siguen. Así que le mandamos un saludito grande a cada uno de ellos. Bueno, vamos a empezar la entrevista, ¿les parece? La charla. Claro, vamos a cambiar un poco la escena. Miren lo que preparé para ustedes. A ver si me sale. Esperen, Ahí llegamos. Le puse otro fondito, ¿vieron? Miren acá. ¿Vieron? Está bueno, ¿no? Bueno, vamos a darle la bienvenida, ¿sí?, a nuestro invitado del día de la fecha, Carlos Carrillo. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás, Leo? Un gusto. Hola, Dina. Hola, Augusto. Un placer saludarlos. Bienvenido, Leo. Bienvenido, Carlos. Qué bueno que hayas aceptado, ¿sí?, la invitación en este día tan importante. Que bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la voluntad de Dios. Y como estábamos hablando recién también con Dina y Augusto, tu historia de vida también te llevó a entender, creo, y no sé si te habrá sido un poquito, si querés empezar a hablar un poquito de eso, si te fue complicado o no, de dónde sos, dónde estás ahora, cómo fue ese proceso, también implícito un poco para ir descubriendo esa voluntad de Dios que tenía para tu vida, si sentiste en tu corazón, si leyendo, cómo fue ese proceso, para contar un poquito tu historia a cada uno de los que estamos viendo y escuchando este programa. Bueno, gracias, Leo. Bueno, yo soy de Colombia, de la costa norte de Colombia, una ciudad que se llama Valledupar. En realidad nací en Barranquilla de nacimiento, pero mis papás son pastores hace más de 35, 40 años, así que siempre estuvo en diferentes ciudades, estuvimos viviendo por temas ministeriales, pero la última ciudad donde ya nos radicamos es Valledupar, y ahí ya estamos hace más de 25 años, más o menos 20, 22 años en Valledupar, así que lo tomo ya como mi lugar de residencia, digo, soy de Valledupar. Así que bueno, mis papás estaban ahí, yo estudio música, cuando termino el colegio estudio música a nivel profesional, estudié 5 años en una universidad en una ciudad que se llama Cartagena, ahí estudié música, me gradué y entonces ahí mi papá me preguntó, bueno, ¿y ahora qué quieres estudiar? ¿Te vas a especializar o qué quieres hacer? Y yo ahí le pedí un año para poder pensar y porque yo decía, bastante, bien. Porque yo decía, lo próximo que le dedique los próximos 2 años de mi vida es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, ¿no? Y entonces yo tenía entre estudiar producción musical o estudiar el seminario bíblico. Entonces en ese año tuve ahí unas oportunidades ministeriales en la iglesia y me empecé a apasionar mucho por el ministerio, así que al finalizar ese año en realidad me vine a Argentina, a Buenos Aires, a un seminario que se llama Instituto Bíblico Día de la Plata. Ahí estudié
hice mi bachillerato en teología. Cuando terminé hice una especialización en educación cristiana y luego empecé mi licenciatura también en teología, que luego la terminé en Colombia. Así que en ese lugar conocí a mi esposa, que es argentina, de Merlo, San Luis, una provincia de acá de Argentina. Y ahí cuando nos casamos nos vamos a Colombia a vivir. Los primeros 5 años de nuestro matrimonio nos fuimos a Colombia a vivir, a trabajar ahí con mis papás en la iglesia junto a ellos. Y hace 2 años que estamos, el Señor nos llamó aquí a Argentina. Y bueno, fue un proceso, sí, de unos 1 o 2 años, bueno, ahí descubriendo la voluntad de Dios para nosotros y bueno, ahora estamos hace 2 años aquí en Argentina. Muy bueno, muy bueno. Vos sos yerno de Marcelo Centinelo, que lo entrevistamos acá. ¿Se acuerdan que Marcelo había dicho que tenía un yerno, ¿sí? de lo que era adorable, hijo? Colombiano. No te escuché, perdón. Mejor, déjalo ahí. No, mentira. Un yerno adorable. Adorable, es verdad. Habló muy bien de vos, así que habla bien vos también de tu suegro por las dudas para no... pero bueno, fue complicado, me imagino todo ese tema de las decisiones. También, cuando yo siempre les digo a los chicos, a mis hijos, ¿no? Cuando uno es soltero, siempre uno piensa y decide en uno. Pero ya cuando te casás, estás de novio o te casás, ya ahí tu cerebro es como que se divide y también tenés que coordinar un poco, no un poco, bastante, con tu pareja para que los dos tengan el mismo propósito, porque si no va a ser muy difícil. ¿Eso te fue simple? No, justo no, yo pensé que a veces con este tema de conocer la voluntad de Dios, es como que a veces le colocamos más misticismo del que realmente tiene, porque yo creo que Dios nos regaló ya las herramientas para uno poder descubrir la voluntad de Dios, ¿no? Claro. Ya desde el sentido común es un regalo de Dios, porque Dios cuando nos hizo a su imagen y semejanza, una de las características es darnos la capacidad de ser seres racionales, pensantes. Entonces ya el sentido común es un regalo de Dios para poder tomar decisiones. O sea, desde mi sentido común yo puedo determinar esto me conviene, esto no me conviene. Esa ya es una herramienta que tengo. La segunda herramienta es su palabra, que en la Biblia está revelada la voluntad de Dios. Bueno, ahí puedo recurrir a ella para saber si la decisión que estoy tomando está dentro de la voluntad de Dios, porque ya está en su palabra. Si está dentro de su palabra, está dentro de la voluntad de Dios. Y luego en esas cosas que todavía seguimos teniendo grises, ¿no? Para también nos regaló entonces al Espíritu Santo, ¿no? El discernimiento y también al Espíritu Santo en nuestra vida que nos guía, ¿no? Entonces en esta decisión de venir a Argentina, usé esas herramientas, ¿sí? O sea, el sentido común. Nosotros ya teníamos el plan de venir como hace 2 años antes de que nos viniéramos, pero usando el sentido común me di cuenta que no era el mejor momento para irme, para dejar mi iglesia, porque los procesos estaban a la mitad. Los ministerios que yo estaba formando de alabanza, de jóvenes, de multimedia, estaban todavía en proceso y ya simplemente con el sentido común dije, sería una irresponsabilidad de dejar las cosas a la mitad y moverme así. Después cuando iba a la palabra encontraba que, bueno, servir a Dios es lo que tenemos que hacer, sea en Colombia, sea en cualquier lugar, así que la voluntad de irme a otro lugar a servir estaba dentro de la voluntad de Dios, pero ahora el Espíritu Santo nos tenía que guiar era con respecto al tiempo. ¿Cuál era el momento? ¿No? De movernos. Y entonces, bueno, esperamos, Dios nos guió a esperar, el Espíritu Santo, a esperar el tiempo perfecto y las cosas se fueron dando. No sé qué tanto me puedo extender en los detalles, pero no, lo que vos quieras. Digamos, la voluntad de Dios ahí en los tiempos, ¿no? Muy bien. ¿Dina? Sí, yo quería, bueno, Carlos, bienvenido y un gusto poder conocerte. Gracias por compartir con nosotros esta hora. Tú decías algo bastante interesante, eres hijo de un pastor. Y yo creo que eso ya es tener que entender la voluntad, ¿no? De donde Dios, en la familia donde Dios te plantó. Y creo que cuando uno está en la adolescencia, eso siempre es un reto, ¿no?
saber y me gustaría que compartieras un poquito eso, cómo tú llevaste desde joven o adolescente el hecho de que tus padres fueran pastores y el que tenías que ser quizás o vivir un poquito diferente a todos tus compañeros, porque eso pasa. Yo no soy hija de pastores, pero a mi alrededor tengo personas en mi iglesia, ¿verdad? A donde pertenezco y he escuchado que a veces es un tanto difícil entender, ¿no? Esta situación de por qué mis padres tienen que hacer tal cosa, por qué mis padres tienen que pasar la mayor parte de su tiempo con otras personas y no conmigo. ¿Cómo llevaste tú esa manera de crecer en una familia pastoral? Ujú. Bueno, yo antes me refería a mi momento de conversión, yo decía, cuando me preguntan, yo decía, yo soy cristiano de nacimiento, decía yo. Después me di cuenta que no, que estaba equivocado pensar que yo era ya cristiano de nacimiento, porque había nacido ya en una familia que era pastores y había nacido en una iglesia, entonces pensaba. Pero después me di cuenta que yo necesitaba mi encuentro con Dios, mi propia experiencia con Dios, mi decisión, y yo creo que mi proceso como tal, o sea, yo, digamos, sí, los primeros años, digamos, de mi vida, obviamente que iba a la iglesia porque mis papás iban, era la cultura de la casa, era la costumbre de la casa de ir a la iglesia, eran los hábitos que teníamos como familia ministerial y cristiana, y nunca me disgustó, sinceramente nunca fue que, o sea, había momentos donde prefería quedarme a ver un partido o jugar o a que cualquier cosa, pero nunca fue algo que me llevó a la rebeldía, a decir hoy no voy ni nada, la verdad. Eh, pero luego cuando me fui a la universidad, que cambié de ciudad y ya no vivía con mis papás, yo ahí entiendo que fue mi proceso de conversión. O sea, realmente, porque cuando ya mis papás no me supervisaban, ya yo podía llegar a mi casa a la hora que quería, ya podía, mis papás no se iban a dar cuenta, los hermanos de la iglesia no iban a saber de mí, ya estaba en otra ciudad. Ya era mi decisión congregarme o no, servir a Dios o no. Entonces, en ese proceso me di cuenta que realmente yo sí quería a Dios en mi vida y quería que estar dentro y hacer la voluntad de Dios, porque mi primera decisión fue buscar una iglesia para congregarme, empezar a servir en esa iglesia y bueno, y empezar a vivir una vida cristiana, aún lejos de mi casa. Ahí me di cuenta que todos esos principios que se habían sembrado en mí empezaron a dar frutos, ¿no? Oh, wow. Muchas gracias, perfecto, Muy gracias. ¿Augusto? Cric, cric, silencio, silencio, ¿qué pasó? Ah. Pone suspenso, Bueno. Augusto. No, a ver, pero más, no, a ver, Carlos, más allá de hacerte una pregunta, pero a ver, siempre ver, yo en este tiempo estoy más enfocado mucho en cómo poder guiarnos a esta nueva generación, en el tipo de vida en que vivimos sobre todo, cómo poder encaminarlos o guiarlos para lo que como nosotros recibimos, el ejemplo que has puesto es algo que también de cierta manera no soy hijo de pastores, pero sí hijo de líderes dentro de la iglesia que, o sea, prácticamente eran, si el día tenía 24 horas, pongámosle, no sé, 16 horas o 20 horas vivía era todo el mundo iglesia y las otras y en casa, ¿no? Pero a ver, y aparte quedó también un poquito la forma como se nos enseñó nosotros cuando éramos niños de la que dependencia hacia Dios, cómo saber la voluntad de Dios y todo ello. Creo que, a ver, la voluntad de Dios sigue siendo la misma, pero apunto a cómo verías, bajo tu experiencia que has tenido, para esta nueva generación, cómo poder animar a tener ese encuentro. Algo muy, muy particular que dijiste, que más allá de que, y muy bueno, por cierto, que más allá de haber nacido en un hogar cristiano, tener los fundamentos de la iglesia, que tus padres te hayan podido guiar en lo que es el camino hacia Dios, pero sin embargo, tu decisión es la que hizo que tuvieras ese inicio en tu vida de conocerlo a Dios y llevar una vida con Él. En esta generación que estamos viviendo, ¿cómo crees tú? ¿Cuál sería una manera práctica de poder animar a esta generación a que puedan tener ese encuentro con Dios para que vean que la voluntad de Dios es siempre la mejor para sus vidas? Sí, yo creo que esto de la voluntad de Dios, a veces uno confunde el término de estar conociendo, descubriendo la voluntad de Dios
con el término estaré obedeciendo la voluntad de Dios. Yo creo que a veces lo que más nos cuesta no es saber cuál es la voluntad de Dios, sino obedecer la voluntad de Dios, ¿no? Yo creo que hay veces sí sabemos lo que tenemos que hacer, sí sabemos lo que Dios quiere que hagamos, lo que nos cuesta es ponerlo por obra, no es obedecerlo. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que nos puede llevar a tomar decisiones, digamos, por Dios, es entender que Él, digamos, es un Dios eterno, que digamos, nuestro futuro, yo lo veo de esa manera, o sea, Dios es un Dios que ya estuvo en mi futuro, y qué mejor que quien estuvo en mi futuro para que me dirija, ¿no? O sea, ya Dios es como que vio mi vida en diferido, ¿no? Se dice en cuanto a esto de transmisiones, por ejemplo, no es lo mismo yo ver un partido en vivo que ver un partido ya la repetición de un partido. Bueno, el que lo está viendo en vivo está viviéndolo con emoción, con incertidumbre, no sabe cómo fue el resultado, pero el que ya sabe cómo quedó el resultado, así sea que vea que su equipo empezó perdiendo, que le hicieron 2 goles, pero sabe que al final su equipo ganó, lo ve con tranquilidad, ¿no? Entonces siempre me gusta ver que Dios ya vio el partido de mi vida, ya sabe cómo fue el resultado, entonces eso me da la seguridad de que si yo lo veo a él tranquilo, digamos, si yo confío en Dios, si descanso en Dios, yo también veo mi vida en muchos aspectos, aunque me estén pasando situaciones, aunque me pasen cosas contrarias a lo que yo creo que es el propósito mío, o a lo que Él me dijo en algún momento, y yo veo cosas que me están pasando en mi vida difíciles, yo digo, no, ya sé cómo va a terminar el partido. Entonces, para mí no hay nada más inteligente que en hacer la voluntad de Dios, ¿no? En confiar en que ya ese Dios eterno que estuvo en mi futuro, que ya vio el resultado de mi vida, confiar y hacer lo que Él me está pidiendo, ¿no? Sería muy necio de mi parte, digamos, tomar otras decisiones o querer yo por mi propia sabiduría y por mi propia ideas o pensamientos, querer vivir ciertas cosas, digamos, creyendo que yo puedo hacer mejores planes que los de Dios, ¿no? Entonces, yo veo la misión cristiana de esa practicidad de entender que lo mejor que hay es poder hacer la voluntad de Dios. Totalmente, está muy buena esa frase, ¿no? De uno hacer el diseño. Recién Dina nos contaba que él ya hizo el diseño de la casa y Dios le dio ese diseño. O sea, para mí Dios tiene un favoritismo y ahí yo voy a levantar la mano, me voy a quejar, voy a ser un abogado. No. Pero a veces es eso, está muy bueno. Si después queremos seguir por ese tema, por ese lado está bueno. Pero yo quería, justo mientras estaban hablando, estaba pensando en un tema mientras saludo a Mirna, también que puso me gusta, a Marta Paredes, que nos está siguiendo, a Nani, a Carolina Tosini. Gracias por seguir poniendo me gusta y compartir el video y la charla que estamos teniendo con nuestro amigo Carlos Carrillo, ¿sí? Que es nuestro, ya es argentino. ¿Tomás mate ya o no? Sí, tomo. Bien, listo. Ya estás argentinizado, ya sos uno más. Pero escuchá, toma el mate con café, te lo puedo asegurar, Te lo puedo asegurar. Mi esposa toma café y yo tomo mate. Mirá. Parcero, que parce, usted mijo tiene que tomar cafecito, pues. Ahí hubo un cambio de roles, ¿viste? Pero bueno, bueno, acá le mandamos un saludo a Jimena, que pone así el brazo fuerte y como que le gusta. Nuestra amiga Casta dice, hermoso fondo, Leo, felicitaciones, gracias, ¿sí? Porque hice un fondo distinto, Carlos, no hice nada de otro mundo, pero bueno, la gente me felicita y agradece. Esa es la buena onda que hay acá en el público de Elijo Creer. Y nuestra amiga Mirna dice, ¿lo podrías leer, Dina, que lo tengo un poquito lejos? Con gusto. Dice, qué bonito testimonio, Carlos, qué responsabilidad como padre el transmitir a nuestros hijos un amor auténtico a Dios. Soy mamá de 2 adolescentes y siento una gran responsabilidad de darles un ejemplo real de amor y obediencia para que ellos tomen decisiones en sus vidas. Muy bueno. Sí, muy importante el tema. No sé si sos padre ya, Carlos, o todavía no. No, todavía no.
Bueno, prepárate. Prepárate. Pero decíselo bien, Leo. Ese preparate fue más como parece un susto. Amigo, lo que te viene. No me lo lo que te asusten, viene. por favor, no me lo Claro, asusten. por favor, Leo. Prepárate para lo mejor. Bueno, pero que tu cara diga lo mismo. Bueno, nada, es en forma de chiste. Es lo mejor, realmente es lo mejor que a uno le puede llegar a pasar. Pero bueno, tiene sus cosas año a año, mientras ya deja de ser bebé, se va complicando un poco, ¿sí? Cuando te responden, toman sus propias decisiones, ya no te hacen caso. Y es todo un tema, el tema de que inculcarles a ellos la obediencia a Dios, ¿no? Obviamente. Pero si quieren después hagan esa pregunta, chicos, ¿sí? Yo quería ir por otro lado ahora, pero obviamente siéntanse libres de preguntar lo que quieran, ¿sí? Y la gente del público también, si quiere preguntarles algo a Carlos, ¿sí? Algo del café, no pregunten nada de allá, no, cosas de la voluntad de Dios. Esto de la voluntad de Dios, que yo me imagino siempre a una persona que nunca hizo la voluntad de Dios. Nunca hizo la voluntad de Dios. Y que ahora quiere empezar a hacer la voluntad de Dios. Quiere ver qué es esto de la voluntad de Dios. Quiere empezar a decir, bueno, mi vida es un fracaso, la verdad, la estoy pasando mal. Cada cosa que hago se cae, o construyo cosas en mi vida que está bueno, pero llega siempre a un límite y vuelvo a empezar. Y ahí hay todo un renuevo, ¿no? ¿Cómo le hablaríamos a esta persona que quiere empezar a conocer un poco la voluntad de Dios, a creerle la voluntad de Dios? Y también estoy pensando un poco en este muchacho que estaba al lado de Jesús en la cruz, donde creo que en su vida hizo nada de la voluntad de Dios, ¿no? Porque estaba en un lugar realmente complicado que era, o sea, creo yo, que nunca hizo la voluntad de Dios en el sentido de que si estaba ahí era porque había hecho algo malo, salvo Jesús, que no había hecho nada malo, pero bueno, estaba injustamente ahí castigado. Y este hombre, al no hacer nunca la voluntad de Dios que uno piensa o se imagina, Dios le da esa oportunidad de decir, bueno, ahora vas a cerrar los ojos en unos minutos, pero cuando los abras vamos a estar los dos juntos en el paraíso. Chan, ¿no? Es como que te vuela la cabeza esa, como diciendo, güey, en su vida habrá hecho la voluntad de Dios, se habrá acercado, habrá hecho algo, pero bueno, en ese momento reconoció que él era el Hijo de Dios, ¿sí? No sé si después Carlos se quiere desplayar un poco en eso, pero está en eso, ¿no? De que uno nunca hizo la voluntad de Dios, pero siempre está la oportunidad, siempre tenemos la oportunidad de obedecer, de abrir los ojos, de girar, de voltear para el lado que estamos yendo en nuestra vida y arrepentirnos y tener un nuevo nacimiento. ¿Cómo sería eso? Sí, yo creo que uno de los cuestionamientos por ahí que uno podría hacerse con respecto a la voluntad de Dios es decir, bueno, ¿para qué? Bueno, vieron que cuando Jesús enseña que en la oración del Padre Nuestro, dice que debemos pedir que se haga su voluntad, ¿no? Claro. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y el Señor para qué me dio voluntad si Él quiere que se haga su voluntad? ¿No? Claro. O sea, ¿para qué el Señor me dio esa libre albedrío? ¿Para qué el Señor me da la voluntad de hacer lo que quiera si Él lo que quiere es que uno haga su voluntad? No sé si se entiende, ¿no? Sí. O sea, es un cuestionamiento que puede hacer, pero no es algo contradictorio, sino que Jesús mismo lo expresó y Dios mismo también ya lo había expresado en el Antiguo Testamento, que quiere ser amado que con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. O sea que el sentido del amor a Dios tiene que ver cuando nosotros decidimos voluntariamente amarlo, ¿no? Ahí es donde el amor encuentra sentido. Los que estamos casados acá, creo que todos estamos casados, creo que sería muy decepcionante o frustrante enterarnos de que nuestra esposa está con nosotros, o nuestro esposo, en el caso de Dina, por obligación. Enterarnos un día que diga, estoy casado con vos porque me toca, porque por obligación, estoy casado con vos. Sería muy frustrante o decepcionante, ¿no? Entonces, en este sentido de la voluntad de Dios, yo creo que Dios se alegra o lo satisface el hecho de habernos dado voluntad para amarlo y que nosotros decidamos amarlo, ¿no? Por eso Él nos dio voluntad, para que el amor hacia Él sea un amor libre y por voluntad y que nosotros decidimos, ¿no? Y
el salmista decía o expresaba en uno de sus salmos, hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado, ¿no? Y entonces, como que creo que en esto de la voluntad de Dios, o sea, Dios, y no me quiero poner muy técnico, pero digamos en teología la voluntad de Dios no se podría definir como un solo concepto, sino que los teólogos dicen es como que hay tres categorías de la voluntad de Dios que uno tiene que entender: es lo que Dios quiere que ocurra, lo que Dios permite que ocurra y lo que Dios hará que ocurra, ¿no? En términos un poco más técnicos, lo que Dios quiere que ocurra es su voluntad preceptiva, lo que se conoce como voluntad preceptiva, lo que Dios, digamos, permite que ocurra es lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios, y lo que Dios hará que ocurra es lo que se conoce como la voluntad declarativa de Dios. Explicándome un poco más, digamos, lo que Dios quiere que ocurra es, digamos, su voluntad, ¿no? Él ya reveló en sus mandamientos, en su palabra, cómo quiere que nosotros vivamos, ¿no? Eso es lo que Dios quiere que ocurra, la voluntad preceptiva de Dios. Pero está la voluntad también permisiva de Dios, que es lo que Dios permite que ocurra, porque yo te pregunto, les pregunto a todos los que nos están escuchando, por ejemplo, ¿Dios quiere que la gente mate? No. ¿Pero la gente mata? Sí. O sea, ¿Dios quiere que la gente diga mentira? No. ¿Pero la gente dice mentira? Sí. Esa es la voluntad permisiva de Dios. O sea, hay una voluntad que es lo que Dios quiere que ocurra, lo que Dios permite que ocurra, pero está la voluntad declarativa de Dios, que es lo que Dios hará que ocurra. Es decir, donde la voluntad humana no entra. Hay cosas que Dios va a hacer en este mundo, que ya están profetizadas y que van a suceder, que no importa si el hombre está de acuerdo, si quiere que pase, que no pase. No, yo no creo que eso vaya a pasar, o yo no me gustaría que fuera así. Bueno, no pasa, no importa, Dios lo va a hacer igual. Esa es la voluntad declarativa de Dios, ¿no? Entonces, no sé si me fui muy lejos, pero digamos, para traerlo nuevamente a la pregunta, creo que la voluntad del hombre entonces tiene que ver con entender a Dios de esa manera y entender que ya la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay cosas que Él quiere que yo haga, que Él ya me declaró cómo quiere que yo viva, pero también está mi voluntad, que es alinearme a esos propósitos de Dios y alinearme a esa voluntad de Dios. Y también entonces entender que dentro de la voluntad de Dios van a pasar cosas que van a pasar porque Él quiere que pasen, ¿no? Y eso tiene que ver ya con su soberanía. Totalmente, muy bueno. Muy interesante, Carlos. ¿No te gustaría darnos un poquito más de clases de la voluntad de Dios? Muy interesantes los conceptos. Y creo que es ahí cuando nosotros no entendemos ciertas cosas hablando referente al Señor. La Biblia dice que nosotros pecamos por falta de conocimiento, porque muchas veces queremos entender a nuestra manera lógica y simple de humanos la gran, inmensa voluntad de Dios. Y yo creo que todo es un proceso. Muchísimas gracias por compartir esto. Pero mientras yo esta semana, Leo nos hablaba un poquito de nuestro invitado, leí algo que me interesó y quiero que nos compartas un poquito de eso, porque es donde nuestros invitados o los que nos ven también pueden tener recursos a ciertas cosas importantes. Y quiero que me hables un poquito acerca de lo que significa líder, GPS, jóvenes o qué es. Vi que eras como líder, ¿no? en GPS, y me gustaría un poquito que nos platiques de eso, porque muchos ya tenemos hijos adolescentes y estamos pasando ahí momentos un poquito difíciles y nos gustaría un poquito de recursos, ¿no? De cómo poder platicar con ellos en un tiempo tan diferente al nuestro, al de este tiempo, ¿no? A veces es un poquito difícil entender nosotros a ellos y quizás también ellos a nosotros, porque pasa que los jóvenes piensan que eres malo, no me quieres, no me comprendes y todo este tipo de cosas, ¿no? Que pueden traer como un poquito de fricción en la familia. Así que me gustaría que nos compartieras un poquito más sobre esto. Sí, esto de GPS no es nada más que así se llama el ministerio generacional de la iglesia. Nosotros aquí en la iglesia trabajamos, digamos, GPS se le llama a los chicos que están desde Nexus, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, ¿no? Y nosotros estamos con mi esposa liderando todo ese ministerio generacional.
de acá de la iglesia, ¿no? Y hacemos entonces una reunión generacional los días sábados, pero en 3 semanas también trabajamos con grupos pequeños y eso. Y GPS, bueno, tiene que ver un poco el nombre con esto de que sea Dios quien dirige nuestra vida, ¿no? Nuestra brújula, el que nos muestra realmente el camino por el que tenemos que ir, ¿no? El GPS sirve para eso, para ir por lugares que no conocemos. Si yo tengo que ir a la casa de mis papás y ya sé dónde queda, no uso el GPS, ¿no? Pero justamente que nosotros en nuestra vida, hablando ya de cosas más espirituales, nosotros no conocemos el futuro, entonces necesitamos un GPS para que nos guíe por los lugares que nosotros no conocemos, aunque uno a veces cree que lo conoce. O sea, yo tengo un amigo que nunca le hace caso al GPS y a veces mete por lugares o barrios peligrosos, rutas que no tiene que ir, porque dice, no, yo es que yo pensé que era por acá. Bueno, así pasa también en nuestra vida. A veces cuando no queremos usar el GPS, a veces funciona que nuestra vida empieza a recalcular cuando tomamos decisiones equivocadas. Digamos, el GPS nos sigue marcando una ruta, pero tenemos que recalcular y eso nos lleva más tiempo y perdemos tiempo. Pero entonces GPS, ese ministerio es como lo tenemos enfocado a eso, ¿no? Hacia dónde quiere Dios que vayamos en nuestra vida y nada. Y semanalmente le damos herramientas a los chicos y espacios donde poder guiarlos en esa dirección. Y lo difícil que es esa edad, ¿no? De adolescencia, de jovencitos, que uno piensa que cada puerta que se abre es la dirección de Dios, o uno es muy impulsivo, ¿no? Y encontrar, creo, la voluntad de Dios. Todos fuimos jóvenes, yo me sigo sintiendo joven, pero fuimos más jóvenes todavía. Yo creo que encontrar la voluntad de Dios en esa edad es fundamental, ¿no? Y creo que se abocan un poco a eso también, Carlos. Sí. Nosotros creemos que la edad más, yo creo que en la que Satanás más apunta es a la edad donde todavía no se han tomado decisiones para la vida, ¿no? Entonces apunta casi que todas sus armas a esa edad donde se definen muchas cosas de una. Entonces, nada, nosotros siempre como líderes, digamos, del ministerio, entendemos que como ponemos, yo les siempre este ejemplo, tiene tres áreas, ¿no? La medicina preventiva, la medicina curativa y la medicina paliativa. La medicina preventiva es, por ejemplo, el nutricionista que te dice, tienes que comer esto para que no te suceda esto. Hay un montón de cosas que puede ser que se haya... ¿Verdad que se está cortando un poquito? Hay una voz que se está escuchando. Ahí está. Perdón, dale. Sí, hay una interferencia, ¿no? Ahí, como... Ahí creo que es en el de Augusto. Ahí está. Okay. Agosto es ventrílocuo. La boca cerrada. Tranquilo. Dale. Perdón. Hay herramientas destinadas a la medicina preventiva. Hay otras herramientas que es la medicina curativa, que ya la medicina, ya me duele la cabeza, ya tengo esta enfermedad, bueno, tenemos que usar esto. Y está la medicina paliativa, que es cuando ya es darle como... Ya tomaste esta decisión, es como es por ejemplo de enfermedades terminales donde se intenta darle un final feliz a la vida de esa persona, ¿no? Y creo que en nuestra tarea, digamos, como líderes y en la iglesia y la palabra de Dios, digamos, tiene las tres, convergen estos tres aspectos. En la palabra de Dios hay medicina preventiva, porque nos ayuda a que los chicos puedan, digamos, tomar buenas decisiones, advertirles, hay ejemplos de cosas que no se deben hacer, digamos, de cosas que pueden, digamos, evitarte cosas, pero también hay medicina curativa en la Biblia. Ya los que han tomado ciertas decisiones y vienen con culpa y vienen con vergüenza y no quieren saber nada de Dios porque hicieron esto, también hay medicina curativa.
Y también incluso hay medicina paliativa, ¿no? De todas las cosas nos ayudan a bien. Ya hay personas que sienten que tomaron ciertas decisiones y están caminando ya sobre vidas que ya les toca asumir ciertas responsabilidades como consecuencias de lo que hicieron, pero aún el Señor, la misericordia de Dios los alcanza y los redirecciona y les ayuda a vivir una vida mejor, ¿no? Entonces, ese es como básicamente el trabajo que hacemos con los chicos. Bueno, muy bueno, te felicito y está muy bien planteado el tema del tema de la enfermedad, de los ciertos pasos, muy bueno, muy inteligente y muy bueno. ¿Augusto? ¿No puedes hablar? No quiere hablar. Que me has muteado, pero la vecindad, perdón. Pero a ver, Carlos, David, hay algo que de repente, mira, David ha puesto Dios en mi corazón en este tiempo, y siempre enfocado en la nueva generación, es que poder guiarlos y ayudarlos a que ellos puedan encontrarse con Dios y con su voluntad, que es la mejor, que dice la palabra, que es la buena y perfecta para sus vidas, ¿no? Y tal vez dentro de lo que es la religión no se puede lograr ello, porque, a ver, creo que cada uno de nosotros hemos crecido bajo estas formas y tuvo sus altibajos y todo ello. Pero algo que, a ver, yo he tenido práctica el tiempo que estuve trabajando también con los niños en la iglesia. Algo muy fundamental es, y siempre casi lo repito, es que, a ver, más allá de poder darles una guía, de decirles qué es lo correcto, qué es lo que Dios tiene para sus vidas, ellos se basan mucho tan más en lo que de repente podamos nosotros enseñarles con lo que hacemos. Es algo muy importante que a veces los adultos no nos damos cuenta, ¿no? Y por eso digo también a la par qué importante es dentro de lo que es una familia, ¿no? Tener la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo como adulto me guío bajo esa voluntad perfecta de Dios, mi vida está calibrada, y al calibrar mi vida está de esa manera, pues simplemente lo que voy a expresar, decir o hacer, simplemente va a ser bajo los criterios de Dios, porque es lo mejor para mi vida. Y eso lo aprende el niño. Y el niño simplemente lo que hace es aprende, no de lo que tú le has dicho, sino lo que él ve en ti, cómo tú vives, experimentas esa relación para con Dios. De forma práctica, yo nací en una familia cristiana, ¿sí? Desde que tengo esa razón, mis padres, todo el día era levantar, se ora, el devocional, la iglesia, el servicio. O sea, nunca me estipularon ni me dijeron, ni me enseñaron de que, a ver, tiene que aprender a orar, tiene que ir a la iglesia, tiene que esto, no. Su vida misma, su ejemplo mismo me enseñó ello. Y digo que es algo muy importante porque en este tiempo en que vivimos, por todas las cosas que tenemos que hacer, muchas veces dejamos de lado un poquito ello, ¿no? De poder ayudar a encaminar a los niños, a la juventud, a los preadolescentes, en este caso una gran labor lo que estás haciendo, para que ellos puedan no simplemente hacer algo que creemos que les va a resultar, sino que puedan aprender a conocer, digo yo, esa línea que los une con Dios, porque puedo asegurarte esto y seguramente tú también me vas a dar la razón. Dios casi como obra en cada uno de nosotros, pero cómo obra en cada uno es muy distinto, obra de distinta manera, porque somos diferentes. Entonces, ayudar a que esta generación pueda encaminar su vida de esa manera, no porque mi papá dice que o mi mamá dice que tengo que orar a Dios de esta manera, sino porque ellos puedan aprender a conocerlo, va a ser el factor más fundamental para que ellos puedan descubrir esa conexión para con Dios, y al lograr ello simplemente van a hacer que su voluntad, la voluntad de nuestro Señor, se haga realidad en su vida. Pero vuelvo a repetir, como te hacía en la pregunta anterior, no es tan complicado hoy en esta generación, en el mundo en que vivimos, pero qué bueno que quiero reforzar la idea de del trabajo que están haciendo, porque dentro de la parte cristiana, dentro de lo que es la religión o los enfoques que son buenos, también con lo que es el tema de salud, al bienestar anímico, físico, es muy importante. Algo que, por ejemplo, a ver, cuando tú tocaste el tema de que me llamó la atención mucho, cuando dijiste, no, pues es de que Dios ya sabe el futuro, plantearle, ¿no? Decirle, a ver, ¿cómo te pondrías o qué harías al saber de que tienes la posibilidad de saber qué es lo que te espera el transcurso de tus años de vida? Uno dice, wow, quiero saberlo. ¿Cómo hacer? Pero mira, fíjate yo,
es un tema de las cualidades que Dios tiene, en su momento también lo estuvimos viendo, cuando es la omnipresencia, porque Dios es un Dios presente de forma constante. Para nosotros los humanos tenemos un pasado, un presente y un futuro, pero Dios es un constante, o sea, Él ya sabe lo que pasó y Él sabe lo que va a pasar. Entonces, poder guiar a este niño para que pueda decirse, mira, ¿qué te parece si te guías, te acercas a Él, lo buscas a Él para que puedas saber lo que tiene Dios para tu vida? Yo creo que ayudaría mucho más al niño para decir, wow, sí, quiero hacer la voluntad de Dios, ¿no? Así que muy buena labor, de ver, quería tomar este detalle y enfocarme en ello con respecto al trabajo que estás haciendo. Sí, yo creo que uno de los valores que hoy el mundo, valga la redundancia, más valora, y uno lo ha visto en las redes sociales, yo trabajo mucho con todo lo que es el tema del marketing y todo eso también, y uno dio cuenta que el mundo cambió en el sentido de la autenticidad, el valor de la autenticidad. Digamos, antes uno se preocupaba por hacer un contenido muy elaborado y profesional, y hoy los contenidos que más tienen views, que más tienen visitas, son contenidos hechos con un celular en la casa, todo, no, y eso es autenticidad, ¿no? O sea, la gente hoy busca, no quiero al artista la foto en su concierto, sino quiero cómo se levantó, que si está en el baño, si está comiendo, qué tiene en la heladera, o sea, esa autenticidad creo que el mundo la está buscando mucho, y creo que es la que tiene que encontrar también en nuestra vida cristiana, la autenticidad de los cristianos, el encontrar, el de hablar no desde el lugar de perfección, sino hablar desde el lugar de cómo somos realmente. Y en ese sentido yo creo que como padres, esto que venían ustedes diciendo es una responsabilidad. Yo siempre digo que mis papás influyeron muchísimo en mi decisión de fe, no desde decirme que vaya a la iglesia, sino o sea, en ser en la casa lo mismo que eran en la iglesia. Porque si yo fuera visto que mis papás en la iglesia predicaran de una cosa y en la casa hicieran otra, mi fe fuera sido decepcionante, yo no hubiera querido saber nada de Dios, yo no hubiera querido caminar nada de la fe por lo que veía, porque yo decía, esto es una hipocresía, pero el que mis papás hayan vivido la misma fe que vivía en la iglesia, la hayan vivido en la casa, eso para mí fue mi mayor, digamos, argumento de conversión, ¿no? Y uno se encuentra hoy que, digamos, yo que trabajo con jóvenes y adolescentes, uno hace una actividad, no sé si a ustedes les pasa a veces, uno hace una actividad, un campamento de adolescentes, y los vecinos de la iglesia o ciertos hermanos vienen y te dicen, ay, pastor, ¿por qué no invita a mi hijo? A mí sí me gustaría que mis hijos estuvieran en eso de los caminos de Dios. Eso sí es bonito, eso sí es bueno. A mí sí me gustaría que mis hijos estuvieran en eso. Y uno por dentro digo, ay, si eso es tan bonito y tan bueno, ¿usted por qué no se mete? ¿No? Entonces uno ve una generación a veces de padres que quieren ver cosas en sus hijos que ellos no están viviendo. Y eso es imposible. O sea, ay, a mí sí me gustaría ver a mis hijos en la iglesia, a mí sí me gustaría que mis hijos estuvieran en eso de los caminos de Dios. Pero, claro, mientras ellos están en la iglesia, sus papás en el boliche, en la discoteca, haciendo cualquier cosa. Entonces no funciona así, ¿no? Tiene que haber una coherencia, y creo que eso es lo que el mundo está hoy buscando en el evangelio, que seamos auténticos, ¿no? Muy bueno, muy lindo e interesante. Y ya estamos terminando el programa, así que ahora leo un par de mensajitos, saludo a un par de personas, y tanto Dina, Augusto, como también Carlos, nuestro invitado, vamos a hacer una última reflexión, si quieren, aunque sea de un minutito, para llegar bien al tiempo, en cuanto a la voluntad y qué es lo que queremos que la gente se quede con este tema de la voluntad de Dios. ¿Les parece? ¿Sí? Le mandamos un saludo grande a Daniela, ¿sí? Mi esposa, que le puso me gusta al programa. Sí, le mandamos un saludo grande también a mi papá, que recién me mandó un audio privado, ¿sí? Deseándome lo mejor para el programa de hoy. También le damos un saludo grande a Sergio Alberto Décima, también fue uno de los invitados, ¿vieron? Todos los invitados siempre se van sumando y van escuchando el programa. Gracias, Sergio. Jaime también, que estuvo la semana pasada con nosotros. Le mandamos un saludo grande a Jaime Bajaña, que estuvo hablando el sábado pasado, a Pablo Ríos y a todos los que pusieron me gusta. Hay más mensajitos. Daniel Maldonado, Daniel Maldonado también manda saluditos. ¿Alguien más? ¿Me quedó por acá? Nadie más. Bueno, Marta Paredes, creo que ya lo había dicho.
y a todos los que pusieron me gusta, los que están mirando, los que están escuchando en la radio, en Facebook, y los que queden después para YouTube. Así que les mandamos un saludo de mi parte y una reflexión final para terminar este programa. Y los dejo con la señora Dina Bosboy. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Leo, Augusto. La verdad que ha sido un programa espectacular, aprendiendo cada uno de ustedes. Pero no quiero irme sin antes hacerle una pregunta a Carlos. Y quiero que él sea quien nos comparta un consejo práctico para los jóvenes. Y si bien es cierto que nosotros vivimos muchos obstáculos para poder vivir la voluntad de Dios, me gustaría que nos compartieras cómo podemos superar estos obstáculos o qué podemos hacer para eliminar estas barreras, ¿no?, que nos impiden hacer la voluntad del Señor. Uh-huh. Bueno, yo creo que lo que decía al comienzo, ¿no? Como base, no buscar esto de la voluntad de Dios en cosas místicas, sobrenaturales, sino en lo más práctico, en los regalos que ya Dios nos dio desde el sentido común, ¿no? Digamos, pongamos el ejemplo de una relación, ¿no? El sentido muy común, te gusta, no te gusta, es bonita, te la consideras bonita, no es bonita, o sea, te agrada, ese es el sentido común, ¿no? Después, y baja la Biblia, bueno, ok, analizo a esa persona, de mi sentido común me gusta porque es bonita, bueno, ahora llevarlo a la Biblia, bueno, en la Biblia encuentro que sí, tiene que ser una persona que ame a Dios, que desee servir a Dios. ¿Cuenta esa persona con esos requisitos? Bueno, entonces bíblicamente también, ahora necesito la ayuda del Espíritu Santo para saber si este es el momento para expresar de mis sentimientos, si es ahora, si no es, si hay cosas que no estoy conociendo de ella, entonces en esa comunión y oración al Espíritu Santo, Él me va a mostrar cosas de la persona que tal vez yo no estoy viendo o cosas que no. Entonces creo que usar ya las herramientas que Dios nos dio, guiarnos por ese proceso, hace que nuestras decisiones pues sean más prácticas, ¿no? Amén. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Augusto? Con gusto. Siguiente. A ver, creo que qué bueno, Carlos, es de veras el poder encontrar el equilibrio, por decirlo así, o del concepto de la voluntad de Dios, que, a ver, nos ayuda siempre para con Dios, nos alinea y hace que todo se vea de la forma como Dios quiere. Algo que cuesta a la generación, no solamente en los que jóvenes, sino también a nosotros los adultos, también muchas veces por la situación en que pasamos, cómo tenemos que hacer frente a varias cosas, pues también estamos en ello. Pero gracias por abrir tu corazón, por compartir tu experiencia, que es muy importante porque, a ver, creo que en el sentido como Dios es práctico y Él es así, no se aboca a que, o sea, no me imagino a Dios diciéndole, ¿te acuerdas, hijo, cuando yo traté con Abraham? ¿Te acuerdas cuando yo traté con Jacob? No, Él siempre es un constante presente. Entonces, poder encontrar esa línea a veces a nosotros nos cuesta mucho, porque ver, sí, como obró con el ejemplo que pusimos al comienzo con José, wow, sí, el sueño que Dios le dio y tremendo, mira cómo sí, después de Faraón, genial, eso es increíble, pero ¿qué tuvo que pasar para que todo eso se cumpliera? Proceso. Y ese proceso, ¿fue la voluntad de Dios? ¿Tendría que haber pasado como pasó todo eso, José? Lo sabremos cuando estemos delante de él, pero yo creo que sí, en parte fue también esencial porque ayudó el carácter, la personalidad, desde su alma, desde su espíritu, a poder creer y confiar en Dios. Entonces, en general, quiero resumiendo, es muy bueno tener en claro siempre la voluntad de Dios, porque bien como humanos que somos, confundimos el criterio el concepto, por así decirlo, de la voluntad. O sea, que tengo que hacer lo que Él dice, porque si no, ya está. Como decía, es lo mejor para mí y bueno, tengo que hacerlo. Pero el hecho de hacerlo no tanto por que hay que cumplir algo, sino por el convencimiento. Y ese convencimiento, ¿cómo se logra? Creo yo, y todo mantiene aboca a la misma línea. Es cuando conocemos su corazón. En este tema de relación, por ejemplo, Él es nuestro Padre. Y, a ver, yo siempre pongo este ejemplo y digo, ¿no? Pueden hablar de mi Padre lo que sea, pero porque yo sé quién es mi Padre. Y siempre voy a creer en Él, porque yo tengo una relación con Él, más allá de lo que puede ser el resto. Entonces creo que eso es algo muy importante que el ser humano nos cuesta y a poder aprender a conocer de Dios. Porque creo yo que al conocer a Dios
en su esencia, nos vamos a dar cuenta cuál es su voluntad. Y como bien leímos con lo que decía Romanos, en Romanos 12, su voluntad es buena, perfecta y agradable siempre desde cualquier punto de vista. Así que bueno, simplemente agradecerte por tu tiempo compartido, Carlos, y en este nuevo proyecto que estás emprendiendo ahí en Argentina, pues a darle con todo, porque a ver, creo yo, estando en la voluntad de Dios, cuando elegimos creer en su voluntad, todo nos irá siempre muy bien. Amén. Muy bueno. Así que bueno, le damos también un saludo a nuestro amigo Carlos Vaz. Dice sí, amén. Otro mensajito dice Stephanie, mirá, nuestra compañera. Dice amigos, saludos, los bendigo desde Ecuador. Su gran amiga Steffi, los extraño. Nosotros también te extrañamos, Steffi. Gracias por estar. Mirna dice, si me permiten compartir algo que me ha funcionado con mis adolescentes, ha sido involucrarlos en servir. Más que bibliazos, digamos, y obligarlos, es transmitirles la cultura del honor, un amor auténtico a un Dios maravilloso y sacarlos de su confort al servir a otras personas con necesidad, niños en situaciones difíciles, y eso les ha detonado la conciencia y la empatía. Hemos servido en colonias con necesidades, estamos involucrados en una casa de hogar y siempre hemos servido en iglesia donde, bueno, y sigue el mensaje, no podemos llegar a leer más porque no nos permite el graph. Así que gracias, Mirna, por ese lindo consejo y esa historia. Casta dice, en mi humilde opinión, creo que los padres son los primeros docentes, los tienen 24 horas desde su nacimiento. Pobres mis hijos, lo que te tienen que aguantar. Mayra Leticia Poispoy dice, saludos a cada uno, bendiciones de Dios para su vida. Gracias. Nuestra amiga Mayra también, que se está uniendo con nosotros. Y Casta dice, gracias, elijo creer, como siempre, edificante, gracias, y saludos a Carlos. Ahí te están saludando a vos, Carlos, también. Gracias, Carlos, mil gracias por este momento, este ratito que pudimos compartir. Gracias, Dina, gracias a Augusto, gracias a los oyentes, gracias a los que vieron, escucharon y compartieron este programa. Y nos vemos el sábado que viene, ¿sí? En otra salida de Hijo Creer. Vamos a ver qué vamos a conocer el sábado que viene de Dios. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo edificante y siempre está todo esto que nos ayuda a mejorar. Así que muchas gracias, nos vemos, porque la vida es mejor cuando, Dina y Augusto. Elijo creer. Elijo creer. Elijo creer, muy bueno. Cuando la duda toca mi puerta y el camino no se deja ver, hay una luz que nunca se apaga, una verdad que me hace renacer. Elijo creer. Elijo soñar, una esperanza que siempre brillará en cada paso, en cada día. La fe me guía, nunca me dejará. No importa el viento, no importa el mar, confiando en Dios todo puedo lograr. Si el mundo cambia y todo es incierto, en su palabra encuentro mi aliento. Elijo creer, elijo soñar, una esperanza que siempre brillará. Si el mundo cambia y todo es incierto, en su palabra encuentro mi aliento. Elijo creer, elijo soñar, una esperanza que siempre
hallará. Es la hora 12, 7 minutos. 103.5. Nueva Vida FM. 103.5. Nueva Vida.